Bianca Ferraro creía que había planeado la broma perfecta. Su hijastro, Felipe, tenía 37 años, era frío como el acero en invierno, y era el jefe de mafia más temido de todo Nueva York, un hombre que controlaba la mitad del puerto de la ciudad y al que nadie, jamás, había logrado poner en ridículo. Así que, en una cena lujosa frente a las familias más poderosas de la ciudad, Bianca se puso de pie con una sonrisa en los labios y presentó el emparejamiento especial, que ella misma había organizado para él. Haven Hart. Una mesera pobre, dolorosamente tímida, de 27 años, de un pequeño restaurante de Brooklyn. Una chica que había quedado sorda desde los 9 años, parada en un vestido prestado, en medio de un salón lleno de extraños, sin la menor idea de que ella era el chiste de la noche. Las risas comenzaron a rodar exactamente como Bianca lo había planeado. Y entonces Felipe se levantó de su silla. Lo que hizo a continuación silenció todo ese salón en cuestión de segundos, y dejó a cada invitado, a cada rival, y a la propia Bianca, mirando con absoluta incredulidad. Porque había una sola cosa sobre su hijastro que esa mujer nunca se molestó en aprender. Y esa sola cosa estaba a punto de convertir su pequeña broma cruel en el error más grande de su vida. Si alguna vez te han humillado personas que pensaban que no eras nada, quédate con esta historia hasta el final, porque nadie en ese salón vio venir lo que estaba por pasar. Si esta historia te toca el corazón, dale like y compártela con alguien que la necesite hoy. Suscríbete al canal para que nunca te pierdas una historia como esta. Y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás escuchando. Ahora, regresemos a donde todo comenzó, 2 semanas antes de esa cena, en un pequeño restaurante de Brooklyn, donde una chica llamada Haven estaba a punto de recibir una oferta que sonaba demasiado buena para ser verdad. La campanita sobre la puerta del pequeño restaurante en una calle de Brooklyn sonó por lo que debió haber sido la 100ª vez durante el turno de la noche. Pero Haven Hart no lo sabía, porque nunca había escuchado esa campana. Ella solo veía la luz amarilla y cálida que se filtraba por la ventana empañada de vapor, las bocas que se abrían y se cerraban alrededor de las mesas, y al cliente de la mesa número 4, que tronaba los dedos con impaciencia en su dirección. El hombre la había llamado 3 veces, o al menos eso dedujo Haven por el rubor rojo de enojo en su rostro. Y cuando ella se acercó con su libreta de pedidos en la mano, el cliente se volteó hacia el hombre sentado a su lado y le dijo, despacio, lo suficientemente despacio como para que ella pudiera leer cada forma que dibujaban sus labios. ¿Qué le pasa a esta chica? La he llamado una y otra vez y no responde. ¿Cómo puede alguien tan lenta trabajar de mesera? Haven mantuvo la sonrisa en su rostro. La misma sonrisa que había practicado desde que tenía 9 años. El año en que la meningitis recorrió su cuerpo y se llevó cada sonido del mundo. La lluvia, la radio, incluso la voz de su madre cantando en la cocina. Colocó la libreta sobre la mesa y señaló la frase que ya llevaba escrita de antemano. Tengo discapacidad auditiva. Por favor mírenme al hablar. El cliente miró la nota, torció el labio, y luego se dirigió a toda la mesa como si Haven fuera una silla vacía. Olvídenlo. Voy a llamar a otra chica para que esto sea más rápido. Le habló a través de ella, en el sentido más literal de la palabra, su mirada resbalando lejos del rostro de Haven como si ella no estuviera ahí parada. Y Haven ya se había acostumbrado tanto a esa sensación que ya no le dolía con esa punzada aguda de antes. Solo le dolía en silencio, como un viejo moretón que alguien presiona en el mismo lugar todos los días. Bajó la cabeza, anotó el pedido, y luego entregó cada plato exactamente como se lo habían pedido, recordando la rodaja fina de limón, recordando la salsa aparte, porque había aprendido a compensar sus oídos con sus ojos, y sus ojos no se perdían nada. Pero la precisión no pudo salvarla del gerente. Él la llevó a una esquina de la cocina y le habló rápido, con el rostro tenso de irritación, obligándola a fijar la vista en sus labios solo para poder seguirle el ritmo. Los clientes se han quejado de ti 3 veces este mes, le dijo. No me importa de quién sea la culpa. Este lugar necesita gente que trabaje rápido. Que vuelva a pasar una vez más y te voy a quitar los turnos del fin de semana. Y ya sabes exactamente lo que eso significa. Haven sí lo sabía. Significaba la factura doblada en 4 dentro del bolsillo de su delantal. Una vieja factura del hospital, de los años en que su madre había estado enferma. Una deuda que el hospital había entregado a una agencia de cobranza. Una carta cada mes,
cada carta con un número lo suficientemente grande como para mantenerla despierta por las noches. Su padre se había ido cuando ella era pequeña, y su madre luchó sola para criarla hasta que Haven cumplió 19 años, antes de dejarse ir también, dejándole un apartamento miserable, una deuda de 6 cifras, y un mundo sin subtítulos. Durante 8 años, Haven se había mantenido a flote en ese mundo sin familia, sin título universitario, solo con sus manos que cargaban bandejas y una mente que siempre intentaba adivinar qué acababa de decir la persona frente a ella. La única razón por la que el restaurante seguía siendo un lugar al que ella quería volver cada tarde era Pearl, la mujer de 70 años que se sentaba detrás de la caja registradora, la antigua dueña del restaurante antes de vendérselo a alguien más, aunque nunca había dejado el hábito de venir cada noche. Esa noche no fue diferente. Cuando Pearl vio a Haven salir de la esquina de la cocina cargando una bandeja, con los hombros hundidos bajo un peso que nadie más parecía notar, no le hizo ninguna pregunta. Simplemente le acercó una taza de té caliente junto con una nota escrita a mano. En letras grandes y cuidadosas, no dejes que la gente que no sabe ver te haga olvidar cuánto vales. Haven leyó la nota 2 veces, la dobló, y la guardó en el bolsillo de su delantal junto a la factura. Como si esos 2 papeles pudieran, de alguna forma, equilibrarse entre sí. Levantó la mirada, lista para agradecerle con señas, cuando la puerta del restaurante se abrió de golpe, y sintió el cambio en el aire antes de siquiera ver al hombre que había entrado, porque todos en el lugar habían volteado la cabeza hacia la misma dirección. Un hombre de poco más de 30 años se paró en medio del restaurante, vestido con un abrigo de lana carísimo que no pertenecía a ese barrio, un reloj brillante que capturaba la luz bajo los fluorescentes baratos, como un billete nuevo y crujiente caído en una cesta de monedas sueltas. Le dijo algo a la mesera cerca de la puerta. Ella negó con la cabeza y señaló hacia Haven, y el hombre se dio la vuelta, mostró una sonrisa blanca y brillante, y caminó directo hacia ella. Sacó una tarjeta de presentación, la colocó sobre el mostrador, la golpeó suavemente con 2 dedos, y luego habló despacio y con claridad, formando cada palabra como si la hubiera practicado de antemano. Tú eres Haven, ¿verdad? Mi nombre es Trevor Ashford. Tengo una oferta que creo que querrás escuchar. Haven miró la tarjeta. Luego levantó la vista hacia el rostro apuesto y sonriente frente a ella, y una sensación fría le recorrió lentamente la espalda. Después de toda una vida leyendo a las personas a través de sus ojos en lugar de sus voces, reconoció de inmediato algo que quizás ni el propio Trevor sabía que estaba revelando. Su sonrisa era hermosa, pero sus ojos no sonreían en absoluto. Esa misma noche, cruzando el río, en otro mundo completamente distinto al pequeño restaurante de Brooklyn, Felipe Ferraro estaba de pie frente a un ventanal del piso 40 de una torre en Manhattan, mirando hacia abajo la fila de grúas iluminadas que se extendían a lo largo del muelle. La mitad de ese puerto operaba bajo compañías con el apellido de su familia. Y el hombre que temblaba en la silla, en el centro de la habitación, entendía eso mejor que nadie. Su nombre no importaba. Era un socio del negocio naviero que había estado desviando ganancias de 3 cargamentos en los últimos 2 meses, confiado en que unas cifras bien maquilladas en papel serían suficientes para engañar a la familia Ferraro. Felipe no gritó. No golpeó la mesa. No necesitó a los 2 guardaespaldas que permanecían inmóviles como estatuas junto a la puerta. Simplemente colocó 3 carpetas sobre la mesa de vidrio, despacio, una a la vez, y cada sonido suave del papel al tocar el cristal hacía que el hombre se estremeciera como si hubiera escuchado un disparo. Entonces Felipe habló, su voz tan baja y pareja que el hombre tuvo que contener la respiración para escuchar cada palabra. Te voy a dar 2 opciones. La primera es que mañana por la mañana tu abogado reciba toda esta evidencia junto con una demanda por daños, que va a quebrar tu empresa en 6 meses. La segunda es que firmes ahora mismo la cesión de tu parte del contrato del puerto, a valor de mercado. Que dejes esta ciudad y jamás vuelva a ver tu nombre en otro documento relacionado con estos muelles. El hombre abrió la boca para explicarse, pero la mirada de Felipe pasó sobre él una sola vez, fría y directa como una navaja puesta en una balanza, y cada excusa murió en su garganta. Firmó. Su mano temblaba tanto que su firma salió deforme, y cuando terminó, no se atrevió a levantar la cabeza. Un guardaespaldas le abrió la puerta, y salió casi corriendo, mientras Felipe nunca se movió de la ventana, como si aplastar a un hombre no mereciera más que una fracción de su atención. Así era como todo Nueva York conocía a Felipe Ferraro.
El jefe que jamás alzaba la voz. El hombre que hacía que los tipos más duros de la ciudad bajaran la mirada hacia sus propios zapatos cuando él caminaba por un pasillo. El hombre a quien incluso sus enemigos admitían que nunca lo habían engañado 2 veces, porque nadie sobrevivía en ese negocio después de la primera vez. Cuando en la habitación solo quedaba un hombre, la puerta se abrió de nuevo, y entró Franco. Un hombre de 68 años, de cabello plateado peinado hacia atrás, con el porte erguido de alguien que había estado al lado de 2 generaciones de jefes Ferraro. Franco era la única persona en toda la ciudad autorizada para acercarse a Filipe sin previo aviso, y el único con la confianza suficiente para poner un sobrecolor crema sobre su escritorio sin decir una palabra, y simplemente quedarse ahí, esperando. Filipe lo abrió y le echó un vistazo a la tarjeta con letras doradas en relieve. Una invitación a una cena familiar el sábado por la noche, en la mansión de Long Island. Firmada por Bianca Ferraro, con un mensaje escrito a mano debajo. Es momento de que esta familia haga las paces otra vez. Tengo una sorpresa especial para ti. Franco habló primero, su voz ronca y cautelosa. Ella nunca organiza una cena sin sacar algo de ella, señor. Y esta vez invitó a todas las familias aliadas, también al círculo financiero. 40 invitados. Ya revisé la lista. Filipe dejó la tarjeta sobre la mesa, un dedo dando golpecitos ligeros sobre la palabra paz, una palabra que sonaba casi obscena viniendo de la mujer que había entrado a la familia después de la muerte de su madre. La mujer que había estado al lado de su padre durante sus últimos años, con una sonrisa perfecta y unos ojos que siempre calculaban algo detrás de ella. Su padre llevaba 2 años muerto, arrebatado de repente por un infarto una mañana de otoño, dejándole a su hijo mayor un imperio y un vacío que nadie más tenía permitido tocar. Su madre, su verdadera madre, había dejado este mundo 12 años atrás, cuando Filipe tenía 25 años, tras una larga enfermedad, dejando también un vacío que nadie tenía permitido tocar. Él no guardaba ninguna fotografía de ella en su oficina. Jamás la mencionaba en ninguna conversación. Solo conservaba una cosa, el cuarto al final del pasillo de su penthouse, donde vivía solo. Un cuarto cerrado con llave desde hacía 12 años. Un cuarto que ni siquiera la empleada doméstica tenía permiso de limpiar, más allá de la puerta. Cada noche cenaba en una mesa larga puesta para una sola silla. Pasaba junto a ese cuarto cerrado camino a su habitación, y jamás se había detenido a poner la mano sobre la perilla. Franco se quedó donde estaba, esperando, hasta que finalmente preguntó directamente, «Va a rechazarla, ¿verdad?» Filipe volvió a mirar las luces a lo largo del puerto, donde los barcos de su padre, ahora sus barcos, descansaban en silencio bajo la oscuridad. Luego tomó la invitación, la guardó de nuevo en el sobre, y le dio una respuesta que hizo que la frente del viejo y leal hombre se tensara de preocupación. «No. Voy a ir. Quiero ver con mis propios ojos qué es lo que esa mujer quiere. Porque Franco, tú sabes tan bien como yo que cuando Bianca invita a media ciudad a presenciar una cena de reconciliación, significa que ya construyó un escenario. Y prefiero subir a su escenario que dejarla actuar a mis espaldas». Lo único que Filipe no podía imaginar era que la persona que Bianca había elegido para poner en ese escenario, junto a él, en ese mismo instante, estaba parada detrás del mostrador de un restaurante en Brooklyn, sosteniendo la tarjeta de presentación de un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Trevor Ashford acercó una silla y se sentó en el mostrador sin esperar a que lo invitaran, y luego presentó su oferta con la confianza suave de un hombre que había ensayado cada palabra, hablando despacio, pronunciando cada sílaba con claridad, y de vez en cuando escribiendo detalles adicionales en una pequeña libreta antes de deslizarla hacia Haven, como si ese gesto de consideración fuera prueba de sus buenas intenciones. Su familia organizaría una gran cena en una mansión de Long Island el sábado por la noche, un evento lleno de invitados distinguidos, y su respetada tía, una de las mujeres más adineradas de la ciudad, buscaba a una joven serena, observadora, meticulosa, para supervisar la recepción privada en la mesa principal, sirviendo primero como asistente personal, y luego uniéndose a la cena como invitada de honor cuando comenzara la celebración. El pago por esa sola noche sería de $2,000 en efectivo antes de que ella se fuera. $2,000. Haven leyó la cifra 2 veces en la página, sintiendo la factura del hospital doblada en el bolsillo de su delantal como si de repente le quemara la cadera. $2,000 eran 2 meses de salario en ese restaurante. Eran suficientes para pagar 3 cartas de cobranza a tiempo.
Era un mes entero sin quedarse despierta hasta las 2 de la mañana contando números en la oscuridad. Pero no tomó la pluma para responder de inmediato. Levantó la mirada hacia Trevor y escribió una pregunta directa en la libreta: ¿por qué yo? Esta ciudad no tiene escasez de empresas profesionales de eventos. La sonrisa de Trevor titubeó por medio segundo, tan brevemente que cualquier otra persona lo habría pasado por alto. Pero Haven había construido toda su vida alrededor de medios segundos como ese. Entonces él escribió de vuelta: mi tía visitó este restaurante una vez y notó la forma en que trabajabas. Admiró lo atenta que eras. Dijo que las chicas que trabajan con el corazón son raras de encontrar. La respuesta era dulce como la miel. Y precisamente porque era tan dulce, Haven sintió algo debajo de ella. La gente adinerada de Manhattan no cruzaba el río para observar a una mesera sorda acomodar rodajas de limón. Su instinto se lo decía, un instinto afilado por 18 años leyendo a las personas a través de sus ojos. Estaba a punto de escribir una negativa cuando Pearl, que había estado sentada a su lado siguiendo toda la conversación, le tocó suavemente la muñeca. La mujer mayor tomó la libreta y escribió con su letra grande y cuidadosa: tienes razón en desconfiar. La vida te enseñó a hacerlo, y no te culpo. Pero Pearl ya es vieja, y Pearl solo te pide que escuches una cosa. Toda tu vida te has quedado afuera de la ventana, mirando hacia el mundo de otras personas. Solo por una noche, toma ese dinero y paga tu deuda. Come una buena cena. Ve cómo se ve el mundo del otro lado del vidrio. Te están invitando de manera honesta, y tú trabajarás de manera honesta. Nadie da algo por nada, pero tu trabajo tiene valor. No dejes que la pobreza te enseñe que hay puertas que no mereces cruzar. Haven leyó esas líneas durante un largo rato, luego miró la factura en el bolsillo de su delantal, miró al gerente que la observaba con el ceño fruncido desde la puerta de la cocina, y finalmente tomó la pluma y escribió 2 palabras: acepto. El alivio de Trevor se notó demasiado rápido. Lo suficientemente rápido como para que ella lo hubiera pensado 2 veces. Anotó la dirección, le explicó la hora, le dijo que un auto no podría recogerla porque vivía demasiado lejos, y le dio $300 para el taxi, metidos dentro de la tarjeta de presentación. Luego salió del restaurante con el paso de un hombre que había terminado la tarea que le habían encomendado. Los días que siguieron pasaron en una extraña mezcla de inquietud y un pequeño destello de esperanza que Haven no se atrevía a nombrar. No tenía ningún vestido de noche, y fue Pearl quien abrió un viejo baúl de cedro en su casa y sacó el vestido de lana azul medianoche que había usado solo una vez, 40 años atrás. Le ajustó la cintura a mano durante 2 noches, cosiendo mientras Haven se sentaba a su lado enhebrando agujas, diciéndole que los vestidos hermosos eran como las personas, solo necesitaban a alguien capaz de reconocer su valor. El sábado por la noche, un taxi llevó a Haven fuera de Brooklyn, cruzando el puente, por avenidas iluminadas, y hacia un camino costero en Long Island, donde las rejas de hierro crecían más altas y las casas desaparecían más lejos detrás de jardines tan amplios como parques públicos. Cuando el auto se detuvo frente a una reja enorme y el guardia usó su radio para confirmar su nombre, Haven se quedó quieta un momento, ambas manos apretando la tela prestada de su vestido, recordándose a sí misma que había venido solo a trabajar, a hacer bien su trabajo, tomar el dinero, y regresar a su propio mundo. La mansión apareció tras la curva, con luces doradas bordeando el camino y autos de lujo llenando el patio, y Haven bajó, pequeña y sola en un vestido de 40 años entre choferes esperando a sus jefes. Una mujer vestida como gerente de la casa ya esperaba en los escalones de la entrada. No le ofreció la mano ni la miró directamente a los ojos. Solo le hizo una seña para que la siguiera, la condujo alrededor del salón principal, donde la música y la luz se derramaban por las puertas abiertas, y luego hacia una pequeña sala de espera con un espejo grande, donde le indicó que se sentara hasta que la llamaran. Haven esperó ahí sola, mirando su reflejo. Una mesera de Brooklyn en un vestido prestado, el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo temblar dentro del pecho. No tenía idea de que, al otro lado de la pared, 40 de las personas más poderosas de la ciudad ya habían tomado asiento, ni de que su nombre ya había sido escrito en un guión que ella jamás había tenido permiso de leer. Entonces la puerta de la sala de espera se abrió. La gerente de la casa le indicó que era hora, y Haven se levantó, siguiéndola por el pasillo hacia 2 enormes puertas de madera que se abrían lentamente,
donde el brillo de los candelabros cayó sobre ella como una cascada dorada. Y decenas de rostros desconocidos voltearon hacia ella al mismo tiempo. El salón de banquetes se abrió ante Haven como otro mundo, su techo elevándose sobre 3 candelabros de cristal, filas de mesas cubiertas de blanco alrededor de un piso de mármol, y 40 personas en trajes de gala volteando la mirada hacia ella al mismo tiempo, rostros que nunca había visto antes pero que, todos, llevaban la misma expresión, una que reconoció de inmediato, la anticipación de una audiencia esperando a que comience una función. Al fondo del salón, una mujer de unos 50 años se levantó con un vestido de noche color vino, una copa de champán en la mano, y Haven supo de inmediato que esa tenía que ser la respetada tía de la que había hablado Trevor, Bianca Ferraro, con un collar de perlas al cuello y una sonrisa esculpida a la perfección, como todo lo demás dentro de esa mansión. Bianca comenzó a hablar, y Haven hizo lo que había hecho toda su vida, fijó los ojos en esos labios pintados, y leyó cada palabra que formaban. Primero las palabras pulidas de bienvenida, luego la parte que Bianca llamó la sorpresa especial de la noche, y con cada forma que dibujaba su boca, el mundo se derrumbaba bajo los pies de Haven. Bianca la estaba presentando, no como una asistente de honor, sino como un regalo que había organizado para su distinguido hijastro sentado en la mesa principal. Un emparejamiento romántico especial. Y entonces esos labios se curvaron alrededor de palabras que Haven tuvo que leer 2 veces antes de poder creerlas. Solo una chica sencilla, una mesera de Brooklyn. Y cuando le hablen, por favor tengan paciencia, porque la pobrecita no puede escuchar ni una palabra de lo que dicen. Risas. Haven no podía escuchar las risas, pero podía verlas. Vio hombros temblando alrededor de las mesas, manos levantándose para cubrir bocas, cabezas inclinándose entre susurros, ojos volteando hacia ella y luego hacia el hombre sentado inmóvil en la mesa central. Y ahí se quedó, congelada bajo el charco de luz del candelabro, en un vestido prestado de 40 años, finalmente entendiendo que no la habían invitado ahí para trabajar. La habían invitado para convertirse en el chiste. $2.000. $300 de taxi metidos dentro de una tarjeta de presentación. La letra dulce y cuidadosa de Trevor. Todo se dobló en una sola verdad, y lo único que Haven aún podía hacer era mantenerse de pie, porque ya no había ningún lugar donde esconderse. Las puertas se habían cerrado detrás de ella, y el salón frente a ella se había convertido en un muro de risas que no podía escuchar, pero que podía sentir contra su piel. Entonces lo vio. El cambio recorriendo el salón como un viento frío. Los hombros que temblaban se quedaron quietos. Las bocas que reían se cerraron. Un rostro tras otro giró hacia la mesa central, porque el hombre sentado ahí había puesto su servilleta sobre la mesa y se había levantado. Era alto, de hombros anchos, con un traje negro sin una sola arruga. Y lo que hizo que todo el salón contuviera el aliento no fue simplemente que se hubiera puesto de pie, sino la forma en que esas 40 personas poderosas se quedaron en silencio al instante, como niños de escuela esperando ser castigados, esperando a que la famosa furia de Filipe Ferraro cayera sobre alguien. Sobre la mujer que había convertido al jefe mismo en el centro de una broma cruel. O sobre la chica de Brooklyn parada como una estatua en medio del piso de mármol. Filipe no miró a su madrastra ni una sola vez. Caminó alrededor de la mesa y cruzó el espacio abierto de mármol, cada paso lento y medido cayendo en un silencio que se había vuelto absoluto, moviéndose directamente hacia Haven. Ella levantó la mirada mientras el extraño se acercaba, sin saber si debía retroceder o quedarse donde estaba, viendo solo sus ojos, ni enojados ni compasivos. Ojos que la miraban directamente, como si ella fuera la única persona que existía en todo el salón. Se detuvo a un brazo de distancia. Entonces, lentamente, el hombre más temido de Nueva York levantó ambas manos a la altura del pecho. Sus dedos comenzaron a moverse, firmes pero elegantes, dibujando en el aire el idioma que Haven nunca había visto usar a nadie fuera de su mundo, en una habitación llena por completo de personas oyentes. Hola. Lamento lo que este salón ha hecho. Tú eres la única persona aquí que no tiene nada de qué avergonzarse. Haven olvidó respirar. En algún punto del fondo del salón, la copa de vino en la mano de Bianca se inclinó, el vino tinto oscuro deslizándose sobre el borde y cayendo sobre la alfombra blanca en una mancha que se expandía y que nadie se molestó en notar, porque cada ojo en el salón estaba fijo en las manos del jefe. Y el silencio se había vuelto tan denso que uno podría haber escuchado las llamas de las velas ardiendo en sus
Candeleros de plata, en la esquina lejana. Un hombre viejo de cabello plateado permaneció inmóvil junto a la pared, sus dedos apretando el borde de una charola de vino que alguien le había puesto en las manos. Franco observó las manos de su joven jefe moverse, y algo se levantó dentro de sus ojos envejecidos, como un recuerdo mantenido bajo el agua profunda durante 15 años, finalmente rompiendo la superficie del lago. Haven miró al hombre frente a ella, a las dos manos que le habían dicho las palabras más amables que había recibido de un extraño en muchos años, y sus propias manos se levantaron casi sin permiso, temblando tanto que tuvo que hacer una pausa de medio latido para calmarlas antes de firmar su respuesta. Un movimiento a la vez: eres lo último que esperaba esta noche. La comisura de la boca de Felipe se movió, no del todo una sonrisa, solo la primera señal de vida en ese rostro congelado. Y él no sabía, ninguno de los dos sabía, que el momento en que dos pares de manos encontraron su voz en medio de un mar de personas silenciosas era solo la primera pieza que caía en un juego que se extendería mucho más allá de esa noche. Un juego que la mujer parada rígida al frente del salón, con una copa de vino medio vacía, jamás aceptaría perder en la primera jugada. Felipe bajó las manos, se giró a medias hacia el salón que aún seguía sumergido en silencio, y con una voz que todos ahí pudieron escuchar con claridad, anunció que la invitada de honor de esa noche cenaría con él en una mesa privada, de inmediato. Nadie se atrevió a pedirle que repitiera lo dicho. Le hizo una seña al gerente de la casa, y en menos de un minuto, una pequeña mesa quedó puesta junto al gran ventanal que daba hacia el jardín iluminado, separada de las mesas del banquete, lo suficientemente lejos como para ofrecer privacidad, pero lo bastante cerca como para que los 40 invitados se vieran obligados a observar cómo la misma persona, a la que habían humillado, se convertía en la presencia más honrada del salón. Felipe le acercó la silla a Haven, esperó a que se sentara, y solo entonces se sentó frente a ella. Y la broma que Bianca había pasado 2 semanas organizando cambió de dueño en 3 minutos, porque ya nadie en el salón se atrevía a mirar a la chica de Brooklyn con la misma expresión que tenían antes, no mientras ella estuviera sentada a la misma mesa que el hombre ante quien toda la ciudad inclinaba la cabeza. Haven se sentó con la espalda recta y las manos sobre el regazo, aún tratando de recuperarse del terremoto que acababa de sacudir su vida, observando al hombre frente a ella mientras una pregunta crecía dentro de su pecho. Pero antes de poder hacerla, un mesero se acercó a la mesa. Un joven de uniforme blanco con una libreta en la mano, y él hizo lo que Haven había soportado más veces de las que podía contar a lo largo de su vida. Se dirigió a Felipe, le habló solo a Felipe, y le preguntó qué deseaba ordenar el señor, y qué deseaba ordenar la joven que lo acompañaba, sus ojos pasando sobre Haven como si pasaran sobre una silla vacía, como si ella no tuviera boca con la cual ordenar, ni rostro digno de ser mirado. Haven estaba tan acostumbrada a eso que ya iba a bajar la mirada y simplemente señalar el menú. Pero la mano de Felipe se levantó ligeramente de la mesa, un gesto pequeño que hizo que el mesero se congelara, y su voz resonó, baja, pareja y fría como el vidrio: estás sirviendo a 2 invitados, no a uno. Voltea, mírala, y espera a que ella misma ordene. El mesero palideció y giró por completo hacia Haven, mirándola directamente por primera vez, tan aturdido que resultaba casi doloroso de ver, mientras Felipe se giraba hacia ella y levantaba las manos, sus movimientos notablemente más suaves que la voz que acababa de usar. ¿Qué te gustaría ordenar? Yo se lo diré a él. Haven miró el menú y luego firmó despacio que quería el pescado y una taza de té de manzanilla. Felipe repitió cada palabra en voz alta, mientras el mesero escribía con ambas orejas rojas de vergüenza. Hizo una reverencia primero hacia ella y solo después hacia Felipe, y se alejó apresurado como si estuviera escapando. Fue algo muy pequeño, que duró menos de 2 minutos. Pero Haven se quedó sentada ahí con un ardor detrás de la nariz, porque en sus 27 años de vida, esa era la primera vez que alguien obligaba al mundo a detenerse y mirarla como a un ser humano completo. No por lástima, sino porque debió haber sido lo más natural del mundo desde siempre. Levantó las manos y preguntó la pregunta que había estado creciendo dentro de su pecho: ¿por qué sabes mi idioma? Las manos de Felipe se quedaron quietas un momento antes de responder. Y cuando se movieron, su respuesta contenía solo 2 palabras: mi madre. Haven esperó a que dijera algo más, pero nada más llegó. Su rostro se cerró como una puerta empujada con suavidad pero con firmeza, y ella fue lo suficientemente perceptiva como para no presionarlo. Solo asintió, dejando que el silencio descansara entre ellos, como algo frágil que ambos habían acordado no tocar.
pero notó algo que quizás él mismo no se daba cuenta, que dos hombres distintos parecían vivir dentro del mismo cuerpo. Cuando hablaba en voz alta con el mundo más allá de su mesa, cada palabra era una orden o un desafío calculado, su mandíbula tensa, sus ojos como acero. Pero cuando sus manos comenzaban a hablar, algo en sus hombros se relajaba. Las líneas duras de su rostro se suavizaban, como si ese idioma fluyera desde un lugar profundo dentro de él, distante y antiguo, un lugar al que el mundo exterior jamás había entrado. Al frente del salón, Bianca había vuelto a su asiento en algún momento, su sonrisa todavía fija para los invitados a su alrededor, aunque sus dedos pintados de rojo tamborileaban sin parar contra el tallo de su copa. Entonces se levantó, dio alguna excusa a las damas de su mesa, y salió del salón de banquetes por una puerta lateral. A través del panel de vidrio, Haven alcanzó a ver a la mujer detenerse en el pasillo con un teléfono pegado a la oreja, sus labios moviéndose con urgencia en palabras que Haven no podía leer desde esa distancia. La cena continuó. Philippe le preguntó a Haven sobre su trabajo en el restaurante, y ella le contó sobre los clientes difíciles y sobre la amable exdueña que aún se sentaba detrás del mostrador. Cada noche. Él la escuchaba con los ojos y nunca la interrumpía, de vez en cuando haciendo una pregunta que le hacía darse cuenta de que él en verdad estaba escuchando, y no solo fingiendo interés. Y en medio de ese magnífico salón de banquetes lleno de gente poderosa, dos extraños se hablaban en un idioma sin sonido que nadie a su alrededor entendía, compartiendo una extraña forma de privacidad en el corazón de un salón lleno. En la esquina, Franco seguía parado exactamente donde había estado desde el principio, sus ojos sin apartarse jamás de las manos de su joven jefe mientras se movían bajo la luz de las velas, formando gestos que él creía que jamás volvería a ver en toda su vida. Y cuando esas manos completaron otra frase que hizo sonreír a la chica sentada frente a él, el hombre de 68 años tuvo que voltearse y llevarse una mano al puente de la nariz, porque hay recuerdos que no piden permiso antes de volver a la vida, y hay lágrimas que no están hechas para ser vistas por el jefe al que un sirviente leal ha jurado proteger. La velada terminó con una tarjeta de presentación. Philippe se la dio a Haven cuando la acompañó hasta el auto, su número de teléfono privado escrito a mano en el reverso, junto con una última frase firmada: si alguna vez necesitas algo. Haven regresó a casa con $2,000 en su cartera, la tarjeta en el bolsillo de su vestido, y una sensación vaga, ligera, que se prohibió a sí misma nombrar, porque las chicas como ella no tenían permitido soñar con hombres como él. Volvió a trabajar el lunes por la tarde como si nada hubiera pasado, planeando pagar 2 de las cartas de cobranza, comprarle a Pearl una bufanda de lana nueva, y guardar lo que quedara. Pero a mitad del turno de la noche, el gerente la llamó a la esquina de la cocina. Y esta vez no habló rápido. Habló despacio y con claridad, casi saboreando cada forma que dibujaba su boca. El restaurante está recortando personal. Llevas tiempo aquí, pero eres la que más quejas de clientes recibe, así que te voy a despedir a partir de hoy. El pago de esta semana te lo transferimos después. Haven se quedó inmóvil. Quería escribir en su libreta que en 3 años nunca había entregado un solo pedido incorrecto, que esas quejas venían de gente que tronaba los dedos hacia ella como si llamaran a un perro. Pero miró a los ojos del gerente y no vio la incomodidad de un hombre obligado a despedir a una empleada, sino el vacío suave de alguien que ya había recibido su pago, y cerró la puerta entreabierta de la oficina detrás de él. Alcanzó a ver un grueso sobre color crema sobre el escritorio, el tipo de sobre que no pertenecía a ese barrio. Se quitó el delantal, lo dobló con cuidado, lo dejó sobre el mostrador, le hizo una reverencia a Pearl, quien la observaba con las cejas fruncidas, y salió del restaurante que la había mantenido con vida durante 3 años, sin voltear atrás, porque sabía que si se daba la vuelta lloraría, y se había prometido a sí misma a los 19 años que jamás lloraría frente a otra persona. La segunda mala noticia llegó al día siguiente, en una carta metida bajo su puerta. Su casero anunciaba que, desde el mes siguiente, la renta se duplicaría por un ajuste de mercado, y quien no estuviera de acuerdo tendría 30 días para mudarse. Haven se sentó en el borde de la cama, colocó la carta junto a la factura del hospital, luego vació su cartera y contó cada dólar que tenía. El dinero del banquete estaba en una pila ordenada sobre la sábana desgastada. Lo contó 2 veces, hizo cuentas en un pedazo de papel, la renta nueva, los pagos de deuda, la comida, y el número final le dio exactamente 7 semanas antes de llegar al fondo. No necesitaba que nadie le explicara lo que estaba pasando.
Perder su trabajo y que le duplicaran la renta a 2 días de haber cenado con Filipe Ferraro no eran coincidencias. Eran una carta sin firmar, y Haven leyó su mensaje con la misma claridad con que leía los labios. Aléjate de él. Tú no perteneces ahí. La tarjeta de presentación de Filipe seguía dentro del cajón. Haven abrió ese cajón 3 veces esa noche, tomó la tarjeta 3 veces, y la volvió a dejar 3 veces. Un solo mensaje sería suficiente. Ese hombre podría devolverle su trabajo en 1 hora. Podría hacer que su casero se hincara de rodillas a pedirle perdón. Ella lo sabía, pero precisamente porque lo sabía, no envió el mensaje. Nunca en su vida le había pedido nada a nadie. Su madre había muerto pobre, pero sin deberle un solo centavo a nadie. Y si Haven le pedía ayuda a Filipe ahora, se convertiría exactamente en lo que esa mujer quería que todo el mundo creyera que era: una cazafortunas aferrada a una familia adinerada. No, prefería lavar platos en 3 cocinas distintas. Y así, en los días siguientes, Haven se levantaba a las 6 y caminaba de barrio en barrio repartiendo solicitudes. Cada restaurante negaba con la cabeza en cuanto sabía que era sorda. Cada noche seguía regresando al viejo restaurante y se sentaba con Pearl en la mesa de la esquina. No para quejarse, porque no le había contado a la mujer mayor sobre el aumento de la renta, sino simplemente porque era el único lugar que le quedaba en el mundo donde alguien le servía una taza de té sin que ella tuviera que pedirla. Pearl observaba a la joven acomodar la pila de solicitudes rechazadas. Observaba los tacones gastados de sus zapatos, y decía muy poco. Pero una noche, cuando Haven fue al baño, la mujer de 70 años abrió con calma su bolso de tela y sacó la tarjeta de presentación que había rescatado de la basura detrás del mostrador, el día en que el gerente tiró las pertenencias de Haven. Una tarjeta con el nombre de Filipe Ferraro y un número de teléfono escrito a mano en el reverso. Pearl la estudió largo rato bajo la luz, y luego la guardó en el bolsillo de su suéter de lana, como quien guarda una carta que ha esperado muchos años para ser jugada. El viernes por la tarde, la puerta del restaurante se abrió, y el hombre que entró dejó paralizado a todo el pequeño local. Una figura alta con abrigo negro, seguida por un hombre mayor de cabello plateado, mientras 2 autos negros esperaban en la acera afuera, dispersando a los niños del barrio. Filipe Ferraro recorrió cada mesa con la mirada, no encontró a la persona que buscaba, y caminó directo hacia el mostrador donde la mujer mayor estaba sentada. Con voz cortés, aunque incapaz de ocultar su impaciencia, dijo que buscaba a Haven. Ella no le había respondido en varios días, y el número que había marcado estaba desconectado por falta de pago. Pearl no respondió de inmediato. Se quitó los lentes de lectura, los limpió despacio con el borde de su suéter de lana, se los volvió a poner, y luego levantó la mirada hacia el hombre poderoso parado frente a su mostrador. Lo estudió durante largo rato, desde sus ojos hasta sus 2 manos. Tanto tiempo que Franco, detrás de él, tuvo que aclararse la garganta suavemente. Finalmente habló, haciendo una pregunta que dejó a Filipe Ferraro, un hombre que creía que ya nada en este mundo podía sacudirlo, congelado en medio de ese viejo y desgastado restaurante de Brooklyn. Tú eres el hijo de Adelina, ¿verdad? Llevo 15 años esperando para preguntarte eso. Filipe no preguntó cómo sabía Pearl ese nombre. Simplemente se quedó ahí parado, y Pearl señaló la silla frente a ella con la autoridad familiar de una abuela dirigiendo a su nieto. Siéntate, jovencito. Esta es una historia que deberías escuchar sentado. Él se sentó. Franco dio un paso atrás en silencio para pararse junto a la puerta, y la mujer de 70 años sirvió más té en su propia taza antes de comenzar, hablando despacio, como alguien que pasa las páginas de un viejo álbum familiar, una por una. 15 años atrás, cuando el restaurante todavía le pertenecía a ella, el edificio de ladrillo de al lado había sido un centro comunitario del barrio. Era pobre. El techo se filtraba, las sillas se tambaleaban. Pero cada tarde de martes, una mujer llegaba ahí. Era muy hermosa, dijo Pearl. No hermosa en el sentido de las joyas y los cosméticos, sino de esa forma que hace que un salón se vuelva solemne cuando ella entra. Su cabello siempre iba peinado con esmero en un chongo. Su viejo abrigo de lana siempre planchado. Y no podía escuchar. Nunca hablaba con la boca. Enseñaba lenguaje de señas de forma gratuita a niños pobres con discapacidad auditiva del barrio, niños cuyas familias no podían pagar ni una sola clase en una escuela especializada.
La mujer se presentaba solo como Adelina, sin apellido, sin dirección. Llegaba en taxi y se iba en taxi. Y Pearl era quien le llevaba café a la clase cada semana. Así que recordaba. Recordaba todo. Pero más que nada, recordaba a una niña de 12 años entre esos niños, delgada como un palillo, que había perdido el oído 3 años antes por una enfermedad. Su familia era tan pobre que nadie le había dado jamás ni una sola clase de lenguaje de señas. Durante 3 años, la niña había vivido como una sombra, sin amigos y sin voz. Se sentaba enroscada en la esquina más lejana del salón y bajaba la mirada cada vez que alguien la miraba. Fue la mujer llamada Adelina quien caminó hacia esa esquina, se arrodilló hasta quedar a la altura de sus ojos, y le enseñó a la niña la primera seña que aprendería en su vida. Luego, semana tras semana, mes tras mes, Adelina sacó a esa niña de sus sombras con sus propias manos. Hasta que un día, la niña se atrevió a pararse frente a toda la clase y contar una historia con las manos. Y la primera persona a quien buscó con la mirada fue a su maestra, la mujer que le había dado las palabras que llevaría consigo por el resto de su vida. Tus manos son tu voz. Pearl se detuvo y miró a Philippe, luego preguntó muy suavemente, tú sabes quién era esa niña, ¿verdad? Philippe no respondió. Su mandíbula se tensó, porque en ese preciso instante la puerta del restaurante se abrió y Haven entró como cada noche, un montón de solicitudes de trabajo bajo el brazo. Se congeló en medio del restaurante al verlo a él, ver a Franco, y ver los 2 autos negros por la ventana, pero Pearl le hizo una seña para que se acercara a la mesa antes de que pudiera dar la vuelta e irse. La mujer mayor escribió rápido en la libreta que siempre tenía sobre el mostrador y se la acercó a Haven. Todavía tienes el regalo que te dio tu maestra hace tantos años. ¿El broche? Préstamelo un momento. Haven miró de Pearl a Philippe con confusión, sin poder entender lo que estaba pasando, pero abrió el bolso de tela que llevaba colgado al costado y sacó una pequeña caja de metal con la pintura desgastada. Algo que había cargado de apartamento en apartamento durante todos esos años como si fuera un documento de identidad. De dentro de la caja sacó un broche en forma de golondrina, su plata oscurecida por el tiempo, sus diminutas alas extendidas como si estuvieran atrapadas en medio de un giro veloz por el aire. Lo colocó en la palma de Pearl, y Pearl lo colocó en la de Philippe, la mano de ese hombre. La mano que había firmado contratos por cientos de millones de dólares sin permitir que un solo trazo de tinta temblara. La mano que había señalado a los hombres más formidables de la ciudad sin alterar el ritmo de su respiración. Se detuvo en el aire cuando sus dedos tocaron la pequeña golondrina de plata. Él conocía ese broche. Lo había visto 1000 veces durante toda su infancia, prendido en la solapa del abrigo de su madre cada tarde de martes, cuando ella salía de casa sin decirle a nadie a dónde iba. Lo había visto en la fotografía de bodas en blanco y negro que estaba sobre la chimenea, donde su padre, todavía joven y aún no convertido en jefe, prendió esa misma golondrina en el vestido de su novia, un regalo de bodas que había mandado a hacer con un platero, porque decía que su esposa era como una golondrina, incapaz de cantar, pero más hermosa en vuelo que cualquier ave canora del mundo. Durante 15 años, Philippe había mantenido cerrado con llave el cuarto al final del pasillo para no tener que recordar. Y sin embargo, su madre había permanecido ahí, durante esos mismos 15 años. Dentro de la caja de metal desgastada de una mesera de Brooklyn. Dentro de las 2 manos que le habían dicho, con señas, en el salón de banquetes, que él era lo último que ella esperaba esa noche. Philippe Ferraro abrió la boca, pero ningún sonido salió. Levantó ambas manos para firmar, pero sus dedos solo temblaron en el aire antes de caer de nuevo a sus costados. El hombre más despiadado de Nueva York se quedó parado en medio del viejo restaurante desgastado, con una golondrina de plata en la palma, sin palabras en ninguno de los 2 idiomas que poseía. Haven lo miró a él, miró el broche, y luego miró a Pearl, y pieza por pieza la verdad se armó en sus ojos. Su maestra Adelina, la mujer que le había devuelto su voz, era mi madre. Las 2 breves palabras que él había firmado en la mesa junto a la ventana. Los ojos de Haven se abrieron lentamente mientras una mano se levantaba para cubrir su boca. Pearl miró a los 2 jóvenes parados en silencio frente a ella, y soltó un suspiro largo, como quien deja en el suelo una carga que ha cargado durante muchos años. Entonces dijo las últimas palabras de esa noche, hace 15 años, ella sacó a esa niña del silencio. 15 años después, su hijo hizo exactamente lo mismo en medio de un salón de banquetes. Señor Ferraro, ya soy vieja. Ya no creo en las coincidencias.
Solo creo que hay deudas de bondad que el cielo insiste en que la gente pague, sin importar cuánto tiempo tome. Y esta, parece, finalmente venció. Esa noche, antes de salir del restaurante, Philippe le hizo la oferta que cualquiera en su posición habría hecho. Sabía que había perdido su empleo y sobre el aumento de la renta. Su gente había descubierto todo en una sola tarde, y firmó con claridad que ella debía dejarlo encargarse, que toda deuda desaparecería antes del fin de semana. Haven lo miró, y su respuesta hizo que Franco, cerca de la puerta, levantara una ceja. Firmó despacio y con claridad, cada movimiento firme como un clavo entrando en la madera. Gracias. Pero no. No voy a aceptar dinero que no gané con mi propio sudor. Mi madre murió sin deberle un solo dólar a nadie, y yo no voy a empezar ahora. Si quieres ayudarme, ayúdame de una forma que me permita mantener la cabeza en alto cuando la acepte. Un largo silencio siguió. Luego la comisura de la boca de Philippe se levantó de esa forma que no era del todo una sonrisa, y firmó: Está bien, entonces escucha mi segunda oferta. El hotel de mi familia en Manhattan necesita una coordinadora de recepción. La empleada anterior se fue el mes pasado. Es un puesto real, con un sueldo real y una entrevista real. Le diré a la jefa de recursos humanos que acepte tu solicitud. Eso es todo. Si pasas o no la entrevista será entre tú y ellos. No voy a mover un dedo más. Haven lo estudió por un largo momento, buscando en sus ojos algún rastro de una promesa vacía o de lástima envuelta en papel bonito. No encontró ninguna de las dos. Solo vio justicia, y asintió. El martes por la mañana, se paró afuera del hotel de la familia Ferraro en una avenida de Manhattan, vestida con la ropa más pulcra que tenía, su solicitud guardada dentro de una carpeta rígida. La mujer que la entrevistó era la jefa de recursos humanos, una mujer de cabello entrecano y 30 años de experiencia, que claramente no tenía ninguna intención de hacerle favores a nadie. Ella escribía cada pregunta en una tablet para que Haven la leyera, y la primera fue tan afilada como un cuchillo: este puesto requiere manejar quejas de huéspedes, reservaciones incorrectas y solicitudes urgentes. ¿Cómo piensas manejar esas responsabilidades cuando no puedes escuchar el teléfono? Haven no se inmutó. Abrió su bolso y colocó su teléfono sobre el escritorio con una aplicación de voz a texto ya funcionando, seguido de una libreta llena de respuestas preparadas para 50 situaciones comunes, todas compiladas por ella misma después de 3 años trabajando en el restaurante. Luego escribió en la tablet: No puedo escuchar un teléfono, pero puedo leer el rostro de un huésped antes de que abra la boca. Alguien a punto de quejarse mantiene el cuello rígido y golpea una mano contra el mostrador. Alguien que necesita ayuda urgente comienza a buscar a un empleado con la mirada antes incluso de entrar al lobby. En 3 años, ninguno de mis clientes tuvo que repetir una solicitud, porque anoto todo y no lo olvido. Póngame a prueba. La jefa de recursos humanos hizo exactamente eso. Creó 3 situaciones seguidas. Un viajero internacional cuyo equipaje se había perdido. Un grupo que llegaba 2 horas antes mientras sus habitaciones todavía se limpiaban. Y un caballero furioso por una cuenta incorrecta. Haven manejó cada situación por escrito y con la aplicación, con eficiencia y cortesía, siempre con un plan alternativo. En el tercer escenario, incluso añadió que cuando un huésped estaba enojado, el hecho de que ella escribiera en silencio en lugar de discutir a menudo lo calmaba más rápido, porque era difícil para cualquiera seguir gritándole a un papel. La mujer leyó esa frase y se rió en voz alta por primera vez durante toda la entrevista. Y 3 días después, Haven recibió una oferta de trabajo por correo electrónico. El salario era 1,5 veces lo que había ganado en el restaurante. Las prestaciones eran completas, y ni una sola línea mencionaba el apellido Ferraro. Se quedó parada en medio de su apartamento pequeño y leyó la carta 3 veces, y luego hizo algo que no había hecho en 8 años. Abrió la ventana, miró hacia la calle de Brooklyn mientras sus luces comenzaban a encenderse, y se permitió quedarse ahí, riendo sola, durante un largo rato. Esa misma noche del martes, cruzando el río, en el piso más alto de una torre con vista al puerto, Philippe Ferraro estaba parado frente a la última puerta al final del pasillo de su penthouse. Había estado ahí muchas veces durante los últimos 12 años, nunca por más de 3 segundos, pero esa noche se quedó largo rato, la pequeña llave descansando en su palma. La llave que guardaba dentro de una caja fuerte junto a los documentos más importantes de su vida. Finalmente,
el sonido de la cerradura girando rompió el pasillo vacío, seco y duro, como un golpe contra su propia caja torácica. El cuarto seguía exactamente igual que cuando su madre estaba viva. El sillón junto a la ventana, la lámpara de lectura, el abrigo de lana colgado detrás de la puerta, y los estantes de madera llenos de libros amarillentos sobre lenguaje de señas, los primeros libros de su vida, el primer idioma que había aprendido, no en papel, sino a través de los 10 dedos de su madre. Se sentó en el sillón, tomó el libro de encima de la pila, sopló la fina capa de polvo, y lo abrió en una página cubierta de marcas de lápiz torpes de un niño de 5 años practicando cómo dibujar la forma de una mano. La luz en el cuarto al final del pasillo permaneció encendida hasta casi las 3 de la madrugada. Y si alguien hubiera podido ver adentro, habría visto una escena que nadie en Nueva York habría creído. El jefe que controlaba la mitad del puerto, sentado solo bajo una lámpara de lectura, sus manos grandes repitiendo pacientemente gestos que se habían vuelto rígidos tras 15 años sin uso, afilando poco a poco el primer idioma de su vida una vez más, no para un negocio, no para una pelea de poder, sino para las conversaciones que quería tener con una mujer capaz de leer mentiras en los ojos de las personas. Lo único que ninguno de los dos sabía era que, en una mansión frente al mar en Long Island, la mujer que había perdido la primera jugada también estaba despierta. Y extendida sobre la mesa frente a ella había una colección de fotografías tomadas a distancia. Philip entrando a un restaurante en Brooklyn. Haven parada frente a las puertas de un hotel en Manhattan. Cada imagen volteada bajo la lámpara del escritorio por dedos pintados de rojo que nunca temblaban. El otoño pasó sobre Nueva York a través de una serie de encuentros que ambos llamaban con los nombres más ordinarios. Un café después de su turno. Un paseo dominical por el puerto. Una cena en el rincón apartado de un pequeño restaurante donde nadie reconocía al notorio jefe cuando se sentaba de espaldas a la puerta. Y con cada encuentro, las manos de Philippe comenzaron a cambiar. Durante la primera semana, todavía firmaba despacio, tropezando en algunas partes, a veces deteniéndose a buscar un gesto de la forma en que alguien busca una palabra que no ha usado en años. Haven lo corregía con paciencia, sin reírse jamás cuando él se equivocaba, solo repitiendo el movimiento correcto muy despacio y esperando a que él la siguiera. Para la cuarta semana, esas manos se movían con tanta fluidez como si nunca hubieran dormido durante 15 años. Y Haven incluso notó que él había comenzado a desarrollar lo que ella llamaba una voz propia, un estilo de firmar conciso, contenido, sin movimientos innecesarios, exactamente como el hombre mismo. A cambio, ella le enseñó algo que no se podía encontrar en ninguno de los libros del estante de madera de su madre. Le enseñó cómo estar en silencio sin sentirse solo. Una tarde, sentados en una banca con vista al río, ella afirmó que las personas oyentes siempre le tenían miedo al silencio. Que se apresuraban a llenarlo con toda clase de palabras vacías, pero que su mundo no contenía casi nada más que silencio. Y así había aprendido que sentarse junto a alguien sin necesidad de decir nada, sintiendo aún así que no faltaba nada, era la forma más verdadera de cercanía. Philippe leyó cada movimiento y luego hizo exactamente lo que ella había dicho. No respondió. Simplemente se sentó ahí, y por primera vez en su vida, el silencio no le pesó como esas cenas solitarias en la mesa larga puesta para una sola silla. Descansó a su lado con ligereza, como el calor que se desliza desde el hombro de la persona sentada cerca de uno. Una noche, después de ver a sus dos guardaespaldas alejar a una multitud de reporteros de la entrada del restaurante con nada más que una mirada, Haven dejó su taza de té y le hizo la pregunta que había guardado dentro de ella durante mucho tiempo. Sé lo que la gente dice de ti a tus espaldas. Sé por qué todo ese salón contuvo el aliento cuando te levantaste esa noche. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no te tengo miedo? Philippe la miró y firmó, me lo he preguntado. Haven respondió con manos lentas, cada palabra cayendo con claridad entre ellos. He pasado toda mi vida leyendo a las personas a través de sus ojos porque no puedo escuchar sus mentiras. La gente es muy buena mintiendo con la boca, pero nadie ha podido jamás mentirme con los ojos. Y en los tuyos, desde la primera noche, solo vi cansancio. No vi crueldad. Las manos de Philippe se quedaron inmóviles sobre la mesa un largo rato antes de firmar. Eres la primera persona en 20 años en decirme eso. Ella sonrió y respondió, entonces, durante los últimos 20 años, solo has estado conociendo gente ciega.
Lo que pasó después hizo que el guardaespaldas parado a 5 metros volteara la cabeza por completo hacia ellos. Porque, por primera vez en todos los años que llevaba sirviendo a Felipe Ferraro, lo escuchó reír. No era la curva fría de su boca que aparecía durante las negociaciones, sino una risa verdadera que subía desde su pecho, haciendo temblar sus hombros y quitándole 10 años a ese rostro congelado que la ciudad temía. Haven no podía escuchar esa risa, pero la vio. Y pensó que, de todas las cosas que había visto en lugar de escuchar, esa era la más hermosa. Pero en las noches, solo en el piso más alto con vista a las luces del puerto, Felipe enfrentaba lo que la risa de la tarde no podía alejar. Sabía exactamente quién era. Sabía lo que la gente detrás de esas ventanas estaría dispuesta a hacer para llegar a una debilidad en la familia Ferraro. Durante 20 años, había sobrevivido porque no tenía ninguna debilidad en absoluto. Ninguna esposa, ningún hijo, nadie a quien un enemigo pudiera capturar. Ahora, cada tarde que pasaba junto a Haven era otra ocasión en la que ponía un rehén en las manos del bajo mundo, con sus propios dedos. Su mundo era una sentencia de muerte suspendida sobre la cabeza de cualquiera que amara. Su madre había vivido toda su vida dentro de taxis sin distintivo y tardes secretas de martes porque su padre había entendido esa verdad. Y ahora Felipe también la entendía. Algunas noches tomaba su teléfono y se preparaba para escribirle a Haven que debían detenerse, que ella merecía una vida sin un guardaespaldas parado a 5 metros. Pero luego recordaba sus manos, diciéndole que 2 personas podían sentarse juntas sin hablar y sentir aún así que nada faltaba. Y dejaba el teléfono, prometiéndose una semana más. Luego esa semana se convertía en la siguiente. Así continuó, hasta el primer lunes de noviembre, cuando Franco entró a la oficina de Felipe sin tocar, algo que solo hacía cuando la situación era grave, colocó un itinerario de vuelo impreso de un avión privado sobre el escritorio, y habló con una voz que había caído inusualmente baja. Señor, Bianca salió de Nueva York en un avión privado esta mañana. Nadie en la casa fue informado. Su destino fue un pequeño aeropuerto fuera de la ciudad donde la familia Bass tiene un hangar registrado. Y mis hombres confirmaron que Elías Bass ya estaba esperando ahí antes del amanecer. Felipe leyó el itinerario de vuelo 2 veces, lo dejó sobre el escritorio, e hizo la pregunta que un hombre como él estaba obligado a hacer, ¿qué podría venderle Bianca a Bass? Ella tiene el 30% de las acciones, pero no tiene poder de veto. Cada contrato del puerto está a mi nombre. No tiene nada que poner sobre la mesa frente a un viejo zorro como Elías Bass. Franco no respondió de inmediato. El hombre mayor se quedó parado con ambas manos entrelazadas detrás de la espalda, estudiando a su joven jefe durante un largo rato. Luego hizo algo que hizo fruncir el ceño a Felipe. Sacó una silla y se sentó sin esperar a que lo invitaran, algo que Franco no había hecho ni una sola vez en los últimos 2 años, y habló con la voz de un hombre que había cargado algo pesado durante demasiado tiempo. Señor, hay algo que he guardado durante 2 años. Me prometí a mí mismo que lo revelaría solo cuando estuviera seguro. Y esta mañana, cuando ese avión aterrizó en el aeropuerto de la familia Bass, me quedé seguro. Sacó una pequeña llave de caja fuerte del bolsillo interior de su abrigo y la puso sobre el escritorio. Y 1 hora después, sobre la mesa de vidrio en la oficina con vista al puerto, un viejo expediente de cuero yacía abierto, lleno con la letra de Aurelio Ferraro. Franco contó la historia despacio, como testimonio ante un tribunal. 4 meses antes de su muerte, el viejo jefe había comenzado a sospechar. 3 cargamentos Ferraro seguidos fueron detenidos por aduanas, siempre en los contenedores con la carga más valiosa, mientras los de Bass, en la misma ruta, pasaban con notable facilidad. Ese patrón no era mala suerte. Había fuga de información, y los horarios del puerto lo suficientemente detallados como para hacer eso posible solo los tenían 5 personas. Aurelio fue descartando a cada una en silencio, hasta que la lista quedó con un solo nombre: la mujer que dormía a su lado cada noche. El viejo jefe no podía creerlo, dijo Franco. Ordenó una investigación más profunda, y su gente descubrió lo que había dentro de ese expediente. Documentos de una compañía fantasma extraterritorial registrada bajo el nombre de un abogado intermediario. Pero al seguir el dinero, los gastos coincidían día por día: las joyas, las vacaciones, un apartamento secreto en Miami que Bianca nunca le reveló a su esposo. Durante 3 años, esa compañía fantasma había recibido pagos regulares de un fondo de inversión que todos en su mundo sabían que
Era la reserva oculta de dinero no reportado de Elías Bass. Felipe fue pasando las páginas una por una, su expresión sin cambiar. Pero Franco vio los nudillos de los dedos de su joven jefe volverse blancos contra el borde de la mesa de vidrio, y entonces continuó con la parte más difícil. La investigación se acercaba a su etapa final. El viejo jefe planeaba convocar al consejo familiar a finales de ese mes y sacarlo todo a la luz. La fecha ya estaba elegida. La gente ya estaba invitada. Pero 3 días antes de la reunión, él nunca despertó. Un infarto mientras dormía, concluyeron los médicos. A su edad, con su corazón, nadie hizo preguntas. Hubo un funeral grandioso. Toda la ciudad acudió a presentar sus respetos, y la viuda se paró junto al ataúd, llorando tan hermosamente que los periódicos la fotografiaron. La habitación quedó en silencio largo rato, con solo la sirena lejana de un barco desde el puerto. Y finalmente, Felipe preguntó, su voz tan baja que la pregunta parecía dirigida menos a Franco que a sí mismo: ¿tú crees que mi padre murió de forma natural? Franco lo miró directamente a los ojos. Y su respuesta fue la respuesta de un hombre que nunca había dicho algo que no pudiera probar. No lo sé, señor. Me he hecho esa pregunta cada noche durante 2 años. No tengo ni una sola prueba. Los médicos pudieron haber tenido razón. Su corazón realmente estaba débil. Pero sé una cosa. Esa mujer ganó todo con su muerte. Escapó de la investigación. Conservó sus acciones. Conservó su reputación. Y si me está preguntando si creo en las coincidencias, entonces usted ya sabe que a mi edad dejé de creer en las coincidencias hace mucho tiempo. Entonces el viejo bajó la voz. Y lo que contó después ya no era un reporte. Era un recuerdo. ¿Sabe cómo se reía todo este mundo de su padre, señor? Un hombre a punto de liderar a la familia. Y sin embargo, eligió casarse con una mujer sorda a la que nadie conocía. Dijeron cada cosa cruel a sus espaldas. Lo llamaron débil. Dijeron que la familia Ferraro decaería por culpa de una mujer que no podía hablar. Un hombre incluso se atrevió a decírselo en su cara, en una cena. Y su padre respondió con una sola frase antes de salir. Dijo: todos ustedes han podido escuchar toda su vida, y sin embargo, nunca han entendido a nadie. Mi esposa no puede escuchar, pero me entiende con una sola mirada. Entonces, ¿quién de nosotros es en verdad el sordo? Franco se detuvo, se aclaró la garganta, y terminó: no le estoy contando esto para hacerlo sufrir. Se lo cuento porque, durante las últimas semanas, lo he observado con esa chica de Brooklyn. Y he vuelto a ver a mi antiguo jefe con tanta claridad que ha habido momentos en que he tenido que voltear la mirada. Esa sangre no ha desaparecido, señor. Solo ha estado esperando. Felipe permaneció inmóvil durante largo rato, luego cerró el expediente, lo guardó en un cajón con llave, y cuando levantó la cabeza, Franco vio que los ojos de su joven jefe habían cambiado. Ya no eran los ojos de un hombre que acababa de recibir una noticia terrible. Eran los ojos de un hombre que había comenzado un juego. Pon a alguien vigilando a Bianca desde hoy. Cada reunión, cada llamada, cada documento que firme. Quiero saber con quién desayuna y a qué hora se va a dormir. Pero Franco, escúchame bien, ella no debe notar ni un solo cabello fuera de lugar. Porque si en verdad ha hecho lo que estoy empezando a creer que hizo, entonces es más peligrosa que todos los hombres que jamás he enfrentado juntos. Y esta vez, no va a atacarme a mí. Va a atacar el punto más suave. Semanas después de ese vuelo secreto, Haven recibió un sobreoficial entregado a través de la gerencia del hotel hasta la recepción donde trabajaba, acompañado de una nota de recursos humanos que decía que la viuda del difunto presidente solicitaba una breve reunión privada. Adentro había una carta escrita a mano en papel grueso, firmada por Bianca Ferraro. La carta presentaba la comida no solo como una disculpa personal, sino como un gesto formal para limpiar el ambiente por el bien de Felipe, para que su familia no siguiera dividida. Haven leyó la carta 3 veces durante su descanso y cargó con su incertidumbre durante 2 días completos. No era ingenua. Recordaba exactamente lo que esos labios pintados habían dibujado bajo los candelabros. Pero esa carta hablaba en el único idioma contra el cual una huérfana no tenía defensa natural, el idioma de la familia. Porque sabía que estaba entrando cada vez más profundo en la vida de Felipe.
Y esa mujer, por terrible que fuera, seguía siendo la viuda de su padre. Seguía siendo un nombre que aparecería en cada festividad y reunión familiar de los Ferraro. Y si había siquiera un 1% de posibilidad de convertir a la enemiga del hombre que amaba en una persona normal que pudiera sentarse a la misma mesa, no valía la pena intentar una comida. Le pidió consejo a Pearl. La mujer mayor estudió la carta durante largo rato, y luego escribió: no creo que una serpiente se vuelva inofensiva porque cambia de piel. Pero creo que eres lo bastante lista como para comer con una en un lugar lleno de gente. Ve a escuchar lo que tiene que decir. Solo no bebas nada de lo que ella te sirva. La comida fue en un elegante restaurante del corazón de Manhattan, con ventanales hacia la avenida y mesas lo bastante alejadas entre sí como para que nadie escuchara la conversación ajena. Bianca llegó antes de la hora acordada, algo inusual para una mujer acostumbrada a hacer esperar a toda la ciudad. Y durante toda la comida, pareció una persona completamente distinta. No había perlas orgullosas alrededor de su cuello. Se había vestido con una sencillez calculada. Se comunicaba con Haven a través de una libreta que había llevado consigo, su letra pulcra y cuidadosa, preguntándole sobre su nuevo trabajo, elogiando su determinación, contándole sobre su propia infancia pobre en un pequeño pueblo, antes de casarse dentro de la riqueza. Cerca del final, esos ojos perfectamente delineados se enrojecieron en el momento exacto, mientras escribía: te traté de la misma forma en que la gente me trataba a mí cuando era pobre. Eso es lo que más me avergüenza. Me dejas compensarte, aunque sea una pequeña parte. Entonces colocó sobre la mesa una caja de regalo negra y rígida, atada con un listón. Adentro había un bolso de piel color crema de una casa de moda que Haven solo había visto detrás de vitrinas de cristal. Bianca siguió escribiendo: no lo rechaces. No es un soborno. Es una disculpa de una mujer a otra. Un buen bolso para tus días de trabajo, para que cada vez que lo cargues sepas que hay una mujer mayor en Long Island tratando de aprender a ser una buena persona otra vez. Haven miró el bolso, luego a la mujer sentada frente a ella. Se había mantenido en guardia durante toda la comida. No había bebido nada excepto el vaso de agua que ella misma había pedido. Pero en ese momento sus defensas se debilitaron, porque el regalo venía envuelto en una historia de pobreza que se parecía a la suya propia, porque la disculpa había sido escrita a mano con tinta real sobre papel real, y porque, en lo más profundo de ella, la niña huérfana que alguna vez había sido todavía anhelaba que alguien mayor admitiera, aunque fuera una sola vez, que le había hecho daño. Así que lo aceptó, inclinó la cabeza en agradecimiento, y jamás vio, no pudo haber visto, la breve mirada que Bianca le dio al bolso cuando cambió de manos. La mirada de una cazadora revisando una trampa por última vez, porque ese bolso había pasado toda una mañana en manos de la gente de Bianca antes de ser colocado dentro de la caja, y lo que habían cosido dentro de su forro no era una disculpa. Durante esos mismos días, la maquinaria del bajo mundo de Nueva York se movía hacia una sola reunión. El Consejo de Familias Aliadas había programado su gran junta para fin de mes, para definir la estructura del control del puerto durante los próximos 5 años. Una reunión en la que cada firma que Philippe pusiera en papel determinaría el destino de cientos de millones de dólares. Y como peces que huelen sangre en el agua, la gente de Elías Bass comenzó a aparecer con más frecuencia alrededor de los contactos de la familia Ferraro. Un abogado sugiriendo una sociedad en una gala benéfica. Un fondo desconocido preguntando por un pequeño bloque de acciones. Sondeos sutiles, pero Philippe reconocía cada uno, y Franco anotaba cada nombre. Mientras tanto, dentro de un auto estacionado afuera del restaurante en Manhattan esa tarde, Trevor Ashford estaba sentado tras el volante, esperando a que su tía saliera. Cuando Bianca subió al asiento trasero, con la sonrisa de una mujer que había completado su tarea, la mirada de Trevor cayó sobre la segunda caja negra que aún tenía en las manos, idéntica a la que había regalado. Sus manos se apretaron alrededor del volante hasta que sus nudillos se volvieron blancos, y su voz salió seca. ¿Estás segura de que esto no se puede rastrear hasta mí? El dispositivo dentro de ese forro se compró con mi cuenta. Dijiste que se usaría una vez y luego se destruiría. Me lo prometiste. En el espejo retrovisor, los labios pintados de Bianca se curvaron en la sonrisa que Trevor había aprendido a temer desde niño, y ella dijo exactamente 4 palabras antes de indicarle que arrancara el auto: solo maneja el auto. La reunión del consejo se llevó a cabo una tarde a finales de mes, en el piso más alto del hotel de la familia Ferraro,
el mismo hotel donde Haven trabajaba. En una sala sellada del nivel más alto, con representantes de 6 familias aliadas, Bianca también estaba presente como dueña del 30% de las acciones, sentada al otro extremo de la mesa, inusualmente callada durante las primeras 2 horas. Haven no tenía nada que ver con esa reunión. Solo tenía un arreglo sencillo con Philippe. Él le había escrito que la junta terminaría alrededor de las 6, que podía esperarlo en el salón del último piso, y que después irían a cenar. Y así, a las 5:45, la joven recepcionista recibió permiso para dejar temprano su puesto y subió en el elevador hasta el último piso, con el bolso color crema colgado del hombro, el bolso que había cargado toda la semana como una forma de recordarse a sí misma que las personas podían cambiar. Se sentó en el sofá de la sala de espera, dejó el bolso a su lado, completamente ignorante de que la asistente de Bianca la había escoltado personalmente más allá del punto de control de seguridad de la planta baja, usando su pase de autorización de alto nivel bajo el pretexto de acomodo de huéspedes. Todo estalló 15 minutos después, cuando ese mismo asistente regresó a la sala, afirmando en voz alta que el protocolo VIP estándar requería una segunda revisión manual antes de que Philippe saliera. La petición sonó tan razonable que Haven asintió de inmediato. El asistente abrió el bolso y lo revisó de forma casual, luego se detuvo de golpe, presionó los dedos contra el forro en el fondo, cortó la costura que ya estaba flojamente cosida, y sacó un objeto de metal negro y plano, más pequeño que una caja de cerillos. Gritó pidiendo ayuda de inmediato. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe. Los guardias de seguridad salieron corriendo. Y en menos de 3 minutos, el consejo más poderoso de Nueva York estaba de pie alrededor de la mesa de la sala de espera, donde el dispositivo metálico yacía en el centro, una grabadora especializada aún funcionando, su luz roja parpadeando, habiendo capturado las 2 horas completas de discusión confidencial sobre la estructura del control del puerto A través de la pared delgada. Un especialista en seguridad de una familia aliada tomó el dispositivo y lo examinó, y su conclusión cayó sobre el salón como un hachazo. Ese modelo no se vendía en el mercado abierto. Era hecho a medida, de la misma línea que 2 dispositivos hallados en operaciones de vigilancia previas, ambos rastreados hasta la misma fuente, gente de Elias Bass. Cada par de ojos se volvió hacia Haven. Ella se quedó de pie en medio del círculo, aún sin poder entender lo que había pasado, viendo solo bocas que se movían rápido a su alrededor, y ella hizo lo que había hecho toda su vida, las leyó. Leyó cada forma de cada palabra, y cada una la desgarraba por dentro. La mesera. Una espía. La familia Bass la puso aquí. ¿Quién la trajo a este piso? Entonces Bianca se abrió paso entre la multitud y avanzó, y la actuación comenzó. La mujer se llevó una mano al pecho y se tambaleó exactamente un compás, para que 2 personas tuvieran que sostenerla. Luego habló fuerte, con claridad y despacio, y Haven entendió de inmediato que ese ritmo cuidadoso era deliberado. Bianca quería que ella leyera cada palabra. Dios mío. Fui una tonta. Fui yo. Yo traje a esta chica a nuestra familia con mis propias manos. Todos ustedes recuerdan el banquete de otoño, ¿verdad? La emparejé con Philippe, como un pequeño entretenimiento cruel. Pensé que había elegido alguna mesera pobre al azar. Nunca imaginé que ella ya se había colocado ahí, esperando a que yo la eligiera. No lo entienden. La familia Bass la plantó desde antes. Estudiaron a mi hijo. Sabían que él sería vulnerable a una chica sorda, por su madre. Dios mío, hasta usaron a los muertos para construir su trampa. Y yo no fui más que una vieja tonta a la que manipularon para convertirla en el puente. He pecado contra la memoria de mi esposo. Entonces lloró. Lágrimas reales rodando por sus mejillas, las lágrimas de una actriz que había ensayado frente a un espejo durante una semana entera, mientras cada forma que dibujaban sus labios atravesaba a Haven como otra aguja. El salón se tambaleó visiblemente. Cabezas plateadas y poderosas voltearon las unas hacia las otras. Algunas comenzaron a sentir. La historia de Bianca encajaba perfectamente. Una chica pobre había aparecido en el momento exacto, había ganado el corazón del jefe con una velocidad antinatural, había sido contratada dentro del mismo hotel donde se celebraba la reunión confidencial, y ahora estaba sentada justo al lado de la sala de conferencias con un dispositivo de grabación de Bass, escondido dentro de su bolso. Cada pieza encajaba,
porque la persona que había creado la historia había tallado cada pieza de antemano. Haven quiso hablar. Necesitaba hablar. Dio un paso adelante y levantó ambas manos, firmando rápido y desesperadamente. Ella me dio este bolso. Me invitó a comer. Me escribió una carta de disculpa. Pero los ojos alrededor del salón observaban sus manos moverse como si estuvieran viendo un idioma extranjero, que a nadie le importaba traducir. Entre 4 décadas de poder reunidas en ese salón, ni una sola persona se había molestado en aprender una sola seña. Ella gritaba con ambos brazos en medio de un mundo sordo. Y por primera vez en su vida, Haven entendió lo que verdaderamente significaba no tener voz. No era ser incapaz de hablar. Era hablar mientras a nadie le importaba lo suficiente como para entender. Solo una persona en el salón podía leer cada palabra que ella decía. Philippe estaba de pie al frente de la mesa, inmóvil desde el momento en que las puertas de la sala de conferencias se habían abierto, su rostro sin expresión, tallado en piedra. Mientras el murmullo se convertía en presión, el mayor de la familia más antigua de la alianza dio un golpecito con un dedo sobre la mesa. Un solo golpecito que silenció todo el salón. Miró directamente a Philippe y pronunció las palabras que las leyes de su mundo habían preservado durante 100 años. Ferraro, todos conocemos la ley. Cualquiera que coloque un dispositivo de escucha dentro de una reunión del Consejo ha traicionado a cada familia representada aquí. Y un traidor debe ser tratado conforme a esa ley. No hay excepciones. No hay zona gris. La única pregunta que queda es esta: tú debes ser quien se encargue de ella, porque te pertenece. Estamos esperando ver si eliges a esa chica o el honor del apellido Ferraro. Philippe no le respondió de inmediato al mayor. Dejó el frente de la mesa y cruzó el salón sin aliento, un paso medido a la vez, pasando junto a Bianca, quien se secaba las lágrimas con un pañuelo de encaje, sin dedicarle ni siquiera media mirada, y se detuvo frente a Haven a un brazo de distancia, la misma distancia que los había separado bajo los candelabros aquella primera noche. Solo que entonces él se había acercado para levantarla. Mientras que esa tarde, todo el salón detrás de él esperaba que hiciera lo contrario. Levantó ambas manos, y frente a 40 pares de ojos que no podían entender, se dirigió a ella en el idioma que solo 2 personas en ese salón poseían, despacio y con peso, cada movimiento colocado entre ellos como un peso sobre una balanza. Mírame a los ojos y dime la verdad. Haven lo miró. Había estado de pie dentro de ese círculo durante casi media hora, había sido llamada espía por 40 bocas en movimiento, había agitado ambos brazos hacia el vacío como una mujer ahogándose. Y sin embargo, en ese momento, cuando la única persona que la entendía finalmente le pedía que hablara, sus hombros se enderezaron en lugar de derrumbarse, y cuando sus manos se levantaron para responder, ya no temblaban. Firmó con cada movimiento lo bastante claro como para tallarse en el aire, no sabía qué había dentro del bolso. El bolso fue un regalo de esa mujer. Pero no voy a quedarme aquí contando una historia lastimera y rogándote que me creas, porque quiero que recuerdes algo. Durante 27 años, el mundo entero me miró directamente a través de mí, como si fuera un panel de vidrio. Tú fuiste la primera persona que me vio. Fuiste la primera persona que hizo que el mundo se detuviera a mirarme. Así que si ni siquiera tú puedes verme ahora, entonces este mundo es exactamente lo que siempre supe que era, y deberías hacer lo que tengas que hacer. No te voy a culpar. Entonces hizo algo que silenció incluso a quienes no podían entender el idioma que estaba usando. Se quitó el bolso color crema del hombro y lo colocó sobre la mesa, en el centro del salón. Con suavidad, como quien devuelve algo que jamás le perteneció de verdad, dio un paso atrás y se enderezó, la barbilla en alto, los brazos a los costados, sin una sola lágrima ni gesto de súplica. Una mesera de Brooklyn parada frente a las 6 familias más poderosas de Nueva York, con el porte de la única persona en el salón que no le debía nada a nadie. Fue esa negativa a suplicar lo que atravesó a Philippe con más profundidad que cualquier defensa habría podido. Porque había pasado 40 años entre gente que suplicaba. Y los culpables siempre suplicaban mejor. Los culpables llegaban preparados con lágrimas e historias, como la mujer parada detrás de él, mientras que la persona frente a él le ofrecía solo una cosa, la verdad desnuda sin envoltura hermosa, junto con el derecho a decidir por sí mismo si creerla. Pero la evidencia seguía sobre la mesa. La luz roja seguía parpadeando. La historia de Bianca seguía encajando pieza por pieza.
Y 20 años impartiendo justicia en el bajo mundo le habían enseñado a Filipe una lección despiadada, que la emoción era un lujo que un hombre en su posición no podía darse el lujo de gastar. Se volvió hacia el consejo y declaró, con una voz que no se elevó más de lo habitual, aunque nadie se atrevió a interrumpirlo, la ley es la ley. No pido una excepción. Pero la ley también dice que un acusado debe ser investigado antes de que se ejecute el juicio. Pongo el honor del apellido Ferraro como mi garantía. Denme 48 horas. Después de esas 48 horas, me pararé frente a este consejo con la verdad, sea cual sea. Y si me equivoco, ejecutaré la ley con mis propias manos. Nadie tendrá que recordármelo. El mayor lo estudió durante largo rato, luego asintió una vez. 48 horas, Ferraro. Ni un minuto más. Haven leyó el juicio completo de los labios de ambos hombres. Miró a Filipe una última vez, pero él no volteó hacia ella. Su rostro se había cerrado en el rostro del jefe, y ella lo entendió. Bajó la cabeza ante el salón que ya la había condenado, y caminó hacia la puerta con pasos firmes. Bajó en el elevador, cruzó el gran lobby mientras sus desconcertados compañeros de trabajo la veían pasar, y salió a la lluvia de Nueva York sin siquiera detenerse a ponerse el abrigo. De vuelta en la sala de conferencias, Filipe permaneció inmóvil junto a la mesa, sosteniendo el bolso color crema mientras el consejo murmuraba y comenzaba a dispersarse a su alrededor. Bianca fue conducida hacia la puerta por su sobrino, con la postura quebrada de una mujer devastada. Y dentro de Filipe, dos fuerzas lo desgarraban. Por un lado, 20 años de experiencia le gritaban que cada pieza de evidencia apuntaba en la misma dirección, que los engaños más magníficos que había presenciado siempre se habían vestido de inocencia. Por el otro lado estaban unos ojos que no habían suplicado, y una frase firmada junto al río que seguía regresando una y otra vez, negándose a desvanecerse. He pasado toda mi vida leyendo a las personas a través de sus ojos porque no puedo escuchar sus mentiras. Si ella podía leer mentiras a través de los ojos de una persona, entonces, ¿por qué él, un hombre que había ganado cada juego leyendo a la gente, tenía miedo de confiar en sus propios ojos cuando la miraban a ella? Filipe sacó su teléfono y marcó un solo número. En cuanto la persona al otro lado contestó, habló sin saludo, con la voz de un hombre que había entrado al juego final. Franco, cancela todo en mi agenda. Tráeme todas las grabaciones de seguridad de este hotel. Cada piso, cada esquina, cada hora de los últimos 7 días, junto con el expediente de personal de cada persona que estuvo presente en el último piso esta tarde. Tengo 48 horas para encontrar a una serpiente, y te juro que esta vez la voy a seguir hasta el fondo de su nido. Esa noche, el letrero afuera del restaurante de Brooklyn llevaba rato apagado. Pero, más allá de las ventanas empañadas de vapor, una sola lámpara amarilla seguía encendida sobre la mesa de la esquina, donde Pearl estaba sentada con Haven, la tetera entre ellas ya fría, y ninguna de las dos molestándose en servir. Haven no le contó lo que había pasado esa tarde. No hacía falta. Las noticias en el mundo del que acababa de ser expulsada viajaban más rápido que la lluvia. Simplemente se quedó sentada en silencio durante largo rato. Luego abrió despacio el bolso de tela a su lado, sacó la caja de metal desgastada, levantó la tapa, y colocó la golondrina de plata en su palma, estudiándola bajo la luz como si estuviera mirando algo que había llegado a su fin. Sacó su libreta y escribió en líneas pequeñas y parejas, se la voy a devolver. Por favor entrégasela tú de mi parte. Era de su madre, así que le pertenece a la familia Ferraro. Yo no. Quedarme parada en ese salón toda la tarde me enseñó algo. Gente como ellos tiene sus propias leyes, su propio idioma, incluso su propia verdad. Todo lo que hago al meterme en eso es romper más las cosas. Tal vez nunca pertenecía a su historia, para empezar. Pearl leyó cada palabra y no respondió de inmediato. Se quitó los lentes de lectura, y luego hizo algo en lugar de dar cualquier consejo. Extendió ambas manos arrugadas, cerró los dedos de Haven alrededor de la golondrina, sostuvo esa mano cerrada firmemente entre las suyas, y solo entonces tomó la pluma y escribió con su letra grande y cuidadosa, mira bien a este pájaro, niña. Es diminuto. No puede cantar. Y aún así, cada año cruza un océano, y ninguna tormenta puede impedirle encontrar el camino de regreso al mismo viejo hogar. La mujer que te dio este broche te enseñó a hablar con las manos cuando todo el mundo te llamaba muda.
Se arrodilló en la esquina de un salón por una niña a la que nadie más se molestaba en ver. ¿De verdad crees que, si una mujer como ella siguiera viva, te diría que devolvieras su recuerdo y te escondieras en Brooklyn? No, niñe. Esa mujer nunca te enseñó a huir. Te enseñó una sola cosa, y me parece que estás empezando a olvidarla. Haven leyó esas líneas, y sin darse cuenta, su puño se cerró alrededor de la golondrina de plata. Se quedó ahí sentada durante largo rato, los ojos rojos, pero sin que cayera ni una sola lágrima. Luego volvió a guardar el broche dentro de la caja de metal y metió la caja en su bolso de tela, cerca de su corazón. Pearl sirvió 2 tazas de té fresco, porque ninguna de las 2 mujeres tenía intención de dormir esa noche. A esa misma hora, cruzando el río, todo un piso de la torre de oficinas Ferraro ardía con una luz tan brillante como el día. Philippe había transformado su sala de conferencias privada en un centro de operaciones. 3 pantallas grandes mostraban imágenes de cientos de cámaras del hotel, mientras Franco se sentaba a su lado con las listas de personal, y juntos avanzaban hacia atrás en el tiempo, 1 hora a la vez, desde la fatídica tarde. La primera pista apareció cerca de la medianoche. Las imágenes del pasillo del último piso mostraban al asistente de Bianca, el hombre que había dado la alarma tras supuestamente descubrir la grabadora, pasando por la sala de espera 3 veces esa tarde, mirando cada vez hacia el sofá donde Haven se sentaría después. Ningún oficial de seguridad patrullaba de esa forma, como esperando que algo pasara. No había estado buscando un dispositivo. Había estado esperando su señal. La segunda pista apareció en imágenes de 5 días antes. Una cámara en el estacionamiento afuera del restaurante en Manhattan, la tarde de la comida de reconciliación, mostraba la caja de regalo negra con su listón siendo llevada del auto de Bianca hacia el restaurante, no por un empleado del lugar, sino por ese mismo asistente. Y antes de eso, en un cuadro que Franco tuvo que repetir 3 veces, la caja había permanecido dentro del auto toda la mañana, con un hombre sentado tras el volante, Trevor Ashford. La tercera pista cayó como el martillazo final. El equipo técnico de Philippe rastreó el número de serie del dispositivo de grabación. El proveedor especializado lo había vendido a través de un pedido anónimo, pero el pago no podía permanecer anónimo para siempre. El dinero pasó por 2 intermediarios antes de terminar en una tarjeta de crédito secundaria emitida bajo una cuenta bancaria con el nombre de Trevor Ashford. Franco puso el reporte junto al viejo expediente de Aurelio, ya abierto sobre la mesa, y ambos vieron al mismo tiempo la conexión escalofriante. La compañía fantasma en el expediente del padre y el rastro de dinero detrás del dispositivo de grabación de hoy habían usado el mismo despacho de abogados intermediarios, con el nombre del mismo abogado firmado en documentos con 3 años de diferencia. La serpiente no había cambiado de nido. Solo había cambiado de presa. Philippe se quedó inmóvil frente a las 3 pantallas. Y lo que se levantó dentro de su pecho no fue ira caliente, sino una quietud mucho más aterradora. La quietud de un hombre que finalmente había visto el tablero completo. La persona que había engañado a su padre, la persona que podría haber estado relacionada con la muerte de su padre, y la persona que acababa de intentar usar las propias manos de Philippe para castigar a la mujer inocente que su madre había salvado alguna vez, eran todas la misma persona. Se levantó, miró el reloj, y vio que quedaban 29 horas antes del plazo. Más que suficiente. Entonces le dio a Franco la orden final de la noche, su voz tan calmada que sembró un escalofrío en el salón. Prepara una convocatoria de emergencia para las 6 familias en mi nombre. Diles que presentaré la verdad, exactamente como lo prometí. La hora será a las 7 de mañana por la noche. En cuanto al lugar. Philippe hizo una pausa, y la comisura de su boca se levantó en esa curva que no era una sonrisa. La mansión de Long Island. El mismo salón de banquetes con los 3 candelabros de cristal donde ella una vez construyó un escenario para humillar a alguien más. Quiero que esté sentada en la misma silla, bajo las mismas luces, cuando caiga su propio telón. A las 7 de la tarde siguiente, el salón de banquetes de la mansión de Long Island se iluminaba de nuevo. 3 candelabros de cristal derramando luz dorada sobre la mesa larga donde los representantes de las 6 familias habían tomado asiento. No había manteles blancos, ni vino, ni música. Solo el silencio de un tribunal. Bianca estaba sentada en la misma silla desde la que había levantado su copa aquella noche de otoño. Trevor a su lado, con el rostro pálido de un hombre que no había dormido en 2 noches,
Mientras Filipe estaba de pie en el lugar donde Haven había estado parada esa noche, directamente bajo el charco de luz del candelabro, como si hubiera elegido deliberadamente ese punto para que el salón recordara a quién se había burlado alguna vez, no comenzó con una acusación. Comenzó con el pequeño control remoto en su mano, y en la pantalla preparada detrás de él, la verdad apareció capa por capa, fría y ordenada, exactamente como gobernaba su imperio. La primera capa fueron las imágenes de seguridad, el asistente de Bianca dando vueltas por la sala de espera 3 veces mientras miraba el reloj. La caja de regalo negra con listón viajando desde la cajuela del auto de Bianca hacia el restaurante de Manhattan, en manos de una de su propia gente, y no de ningún empleado del lugar. La segunda capa fue el estado de cuenta bancario, ampliado en la pantalla. El pago del dispositivo de grabación pasando por 2 intermediarios antes de terminar en una tarjeta de crédito, emitida bajo una cuenta con el nombre de Trevor Ashford. Y cuando ese nombre apareció en letras claras, cada persona a lo largo de la mesa volteó al mismo tiempo. Trevor saltó de su silla como si lo hubieran quemado, tartamudeando que había un error, que alguien le había robado la identidad. Pero Filipe simplemente presionó el control de nuevo, y la tercera capa descendió, documentos de la compañía fantasma dentro del viejo expediente de cuero. 3 años de pagos del fondo oculto de la familia Bass, el mismo despacho de abogados. La misma firma intermediaria conectando el dispositivo de grabación de hoy con la traición de 3 años atrás. Entonces Filipe pronunció las primeras palabras de la noche, su voz tan pareja como si estuviera leyendo un acta oficial. Este expediente no me pertenece a mí. Le pertenecía a mi padre. Aurelio Ferraro lo armó con sus propias manos durante los últimos 4 meses de su vida. Planeaba presentarlo ante una reunión exactamente como esta. Una reunión programada para 3 días después de la noche en que nunca despertó. La declaración cayó en el salón como una piedra rompiendo la superficie de un lago congelado, y cada mirada se volvió hacia la viuda. Fue exactamente en ese momento, cuando cada mirada del mundo en el que Trevor Ashford había pasado toda su vida deseando entrar finalmente se fijó en su mesa, que los nervios de ese hombre vanidoso y cobarde se hicieron pedazos. Se giró hacia su tía, y las palabras salieron de él más allá de su control, lo suficientemente fuertes como para resonar por todo el salón de banquetes. Tú me dijiste que solo tenía que traer a esa mesera aquí y convertirla en un chiste frente a las familias, para que nadie sospechara de ti otra vez. Nunca dijiste que mi nombre quedaría expuesto si algo salía mal. Prometiste que nadie se enteraría jamás de la familia Bass. Prometiste que el dispositivo se usaría una vez y luego se destruiría. Tú me dijiste que abriera esa cuenta de tarjeta. Todo lo que hice, tú me dijiste que lo hiciera. Bianca siseó el nombre de su sobrino y le ordenó guardar silencio, sus dedos pintados de rojo clavándose en el borde de la mesa. Pero una voz fría y profunda los interrumpió a ambos. No. Déjenlo continuar. Filipe permaneció quieto bajo los candelabros y dejó que Trevor, entrando en pánico en su desesperado intento por salvarse, arrancara cada último clavo del barco que se hundía de su tía, desde el falso emparejamiento que le habían ordenado organizar hasta el bolso color crema preparado durante toda una mañana, hasta los viajes que había hecho como su chofer cuando ella se reunía con gente de la familia Bass. Cuando Trevor se desplomó de nuevo en su silla, respirando con dificultad, ya nadie en el salón lo miraba a él. Cada mirada estaba fija en Bianca, la mujer que había manipulado esos mismos ojos durante años con lágrimas y perlas. Abrió la boca una vez, luego 2 veces, la boca que había creado tantas historias perfectas, pero ninguna historia nueva llegó. Simplemente se quedó ahí sentada, la espalda recta por el hábito de 30 años actuando, mientras todo a su alrededor se derrumbaba pieza por pieza. Y ese silencio, el silencio de una mujer que ya no tenía ningún papel que interpretar, era más aterrador que cualquier grito. El mayor se levantó y pronunció el juicio del consejo en unas pocas palabras breves. Bianca Ferraro quedaba despojada de toda posición y privilegio dentro de la alianza. Todas las familias presentes romperían todo lazo con ella. A partir de esa noche, su nombre no volvería a pronunciarse en ninguna sala perteneciente a su mundo. Entonces le hizo a Filipe la última pregunta: el resto se manejará conforme a la vieja ley, ¿verdad? Todo el salón contuvo el aliento, porque todos entendían lo que significaba la vieja ley. Pero Filipe negó con la cabeza. Colocó una caja de papel sellada sobre la mesa y pronunció la única declaración de toda la velada. Dentro de esta caja hay copias completas.
fraude fiscal, compañías fantasma, lavado de dinero a través de 3 cuentas. Mañana por la mañana, los originales estarán sobre el escritorio de un fiscal federal. Mi padre creía en la ley del honor, y la respeto. Pero para ella, elegí algo que teme mucho más. La ley misma. La prisión federal no tiene pañuelos de encaje, y ninguna cantidad de lágrimas puede comprar a un jurado. Además, el expediente médico de mi padre ha sido enviado para una reinvestigación completa de homicidio, así que ella también responderá por su muerte repentina. En cuanto a los bienes ilegales, el gobierno confiscará hasta el último dólar. Al otro extremo de la mesa, el representante que Elías Bass había enviado como observador cerró en silencio su maletín de cuero, hizo una reverencia sin dirigirla a nadie en particular, y abandonó el salón de banquetes. Todos entendieron ese idioma. La familia Bass acababa de borrar el número de Bianca Ferraro y de retirarse de toda negociación. Un zorro nunca se queda a enterrar a un cómplice. Philippe se quedó mirando a la mujer que lo había perdido todo dentro de su propio salón de banquetes, y lo que sintió no fue victoria. Fue una dirección en Brooklyn, donde alguien todavía no sabía que el mundo entero por fin había reconocido su inocencia. Y él todavía le debía algo más importante que cualquier veredicto pronunciado esa noche. La noticia de lo que había pasado en Long Island llegó a Brooklyn a la mañana siguiente. No a través de los periódicos ni de rumores susurrados, sino a través de la propia Pearl, quien recibió una llamada de Franco al amanecer y se sentó en la mesa de la esquina a escribir cada detalle para que Haven lo leyera. Había sido exonerada frente a las 6 familias. La persona que había armado la trampa había sido expuesta. Todo había terminado. Haven leyó esas líneas en silencio. No gritó ni rompió en llanto. Simplemente se quedó sentada largo rato con ambas manos apoyadas boca abajo sobre la página. Luego se puso el abrigo y le dijo a Pearl, con una sola seña breve, que necesitaba caminar sola un rato. Sus pies no la llevaron sin rumbo por las calles. La llevaron a un lugar preciso, la calle angosta junto al restaurante, frente al viejo edificio de ladrillo que había permanecido cerrado durante años, el antiguo centro comunitario, donde 15 años atrás una mujer elegante se había arrodillado en la esquina de un salón hasta quedar al nivel de los ojos de una niña a la que nadie más se molestaba en ver. Haven se quedó parada en la acera, mirando la puerta de madera desgastada, cerrada firmemente con llave, las ventanas cubiertas con tablones, y no supo cuánto tiempo permaneció ahí. Solo supo que, en medio de todo lo que había pasado, ese era el único lugar donde quería estar. Como una golondrina regresando a su viejo nido. No escuchó el auto detenerse detrás de ella. No escuchó los pasos acercándose. Se dio cuenta de que ya no estaba sola solo cuando otra sombra se extendió sobre la acera junto a la suya. Y cuando se dio la vuelta, Philippe estaba ahí parado. No llevaba un traje negro. No había ninguna fila de guardaespaldas detrás de él. Solo estaba Philippe, en un abrigo sencillo, con ojeras oscuras bajo los ojos por noches sin dormir. Y varios pasos detrás de él, Franco y Pearl estaban de pie junto al auto. Alguien había llevado a la mujer mayor hasta ahí, y ambos llevaban la misma expresión, la expresión de personas que ya sabían lo que estaba a punto de pasar. Philippe no firmó ningún saludo. No explicó ni relató los sucesos de la noche anterior. Simplemente metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó una llave de bronce recién cortada. La colocó en la palma de Haven, y luego inclinó ligeramente la cabeza hacia la puerta de madera desgastada. Haven miró la llave, luego a él, todavía sin entender, hasta que subió los escalones. La insertó en la nueva cerradura que aún conservaba el olor limpio del metal, la giró, y empujó la puerta, abriéndola por primera vez en todos esos años. La luz de la mañana la siguió hacia el gran salón, el polvo brillando en los rayos inclinados que entraban por las ventanas de las que habían quitado los tablones. Alguien había limpiado el viejo piso de madera. Mesas y sillas nuevas, aún cubiertas de plástico, estaban ordenadas a lo largo de las paredes. Un pizarrón grande colgaba en el lugar donde antes había estado el viejo, y Haven se quedó de pie en el salón de su infancia, girando lentamente mientras se le cerraba la garganta, hasta que sus ojos se posaron en un letrero de madera apoyado junto a la puerta, esperando a ser instalado sobre la entrada. Sus palabras recién pintadas decían, el centro Adelina, donde las manos son la voz. Leyó las palabras una vez, luego 2 veces, y una mano se levantó a cubrir su boca. Cuando se dio la vuelta para buscarlo, Philippe ya estaba parado ahí,
en el charco de luz solar que llenaba el salón. Levantó ambas manos, y frente al hombre mayor que había servido a 2 generaciones de la familia Ferraro, y a la mujer mayor que le había servido Tea Haven durante 8 años, 2 figuras silenciosas de pie en el umbral como testigos de una boda que nadie había anunciado. El hombre más temido de Nueva York comenzó a afirmar, despacio y con cuidado. Durante 15 años, mantuve un cuarto cerrado con llave porque tenía miedo de recordar. Entonces apareciste tú, cargando lo mismo que yo había enterrado. Y lo trajiste de vuelta a la vida en medio de un salón de banquetes. Toda mi vida, la gente le ha temido a mi voz. Se quedan en silencio cuando entro a un salón, responden cuando hago una pregunta, y suplican cuando dicto un juicio. Pero tú eres la primera persona que me ha hecho desear el silencio. Porque el silencio a tu lado es lo más apacible que jamás he conocido. Así que no vine aquí a darte las gracias. Y no vine a pedirte perdón. Vine a hacerte una sola pregunta. Sus manos se detuvieron por un momento, y por primera vez, Haven las vio temblar. Entonces terminaron la frase, te quedarías. Quédate con este salón, con los niños que algún día llenarán cada asiento en él, y conmigo. Haven se quedó inmóvil, las lágrimas ya deslizándose por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Pero no levantó las manos para firmar una respuesta. Hizo algo más. Abrió el bolso de tela colgado a su costado, sacó la caja de metal desgastada, levantó la tapa, sacó la golondrina de plata, y con dedos que no temblaban en absoluto, la prendió con cuidado y firmeza en la solapa de su abrigo, en el lugar exacto donde su maestra la había usado alguna vez cada tarde de martes. Entonces levantó la mirada hacia él, y Philip entendió que algunas respuestas no necesitan ningún idioma, entre todos los idiomas conocidos por la humanidad. Él dio un paso al frente. Ella dio un paso al frente. En medio de ese salón iluminado por el sol, él bajó la frente hasta apoyarla contra la de ella, sus manos grandes encontrando las de ella, más pequeñas, sus dedos entrelazándose en el idioma más simple y más antiguo de todos. En la puerta, Pearl sacó un pañuelo y se secó los ojos, mientras Franco, el hombre mayor que aquel otoño se había volteado en el salón de banquetes, esta vez no volteó la mirada. Se quedó parado con la espalda recta, observando a los 2 jóvenes en el charco de luz solar, dejando que sus ojos envejecidos se llenaran de lágrimas, porque sabía que en algún lugar su antiguo jefe y la mujer que había usado la golondrina finalmente habían tenido la oportunidad de ver lo que habían estado esperando. 3 semanas después, un sábado por la mañana al inicio del invierno, el letrero de madera ya estaba instalado sobre la entrada del viejo edificio de ladrillo, y la puerta que había permanecido cerrada durante tantos años ahora estaba abierta de par en par, dando la bienvenida a sus primeros visitantes. Más de una docena de niños del barrio de Brooklyn llenaban las filas de escritorios nuevos, sus pequeños rostros ansiosos pero tímidos. Algunos habían tenido discapacidad auditiva desde su nacimiento, mientras que otros habían perdido el oído recientemente tras una enfermedad, igual que una niña de 12 años, 15 años atrás. De pie al frente del salón, con un suéter sencillo, con la golondrina de plata prendida cuidadosamente en la solapa, Haven levantó ambas manos y comenzó la primera lección, enseñando despacio y con paciencia a los niños las primeras señas de sus vidas. Exactamente como alguien alguna vez se había arrodillado en la esquina de un salón y se las había enseñado a ella. Pearl estaba sentada en una silla junto a la ventana con una tetera que había traído del restaurante, de vez en cuando levantando el borde de su suéter de lana para secarse los ojos antes de reírse suavemente de sí misma. En la última fila del salón, Felipe Ferraro estaba sentado en silencio con una taza de café frío en la mano. Y aunque nadie dijo una palabra, Franco de repente se dio cuenta, desde su lugar en la puerta, que su joven jefe estaba sentado en la esquina exacta donde, cada tarde de martes, hacía mucho tiempo, el viejo jefe se había sentado en silencio a observar a su esposa enseñar. A la mitad de la lección, la niña más pequeña de la clase de repente se levantó de su asiento, corrió hacia el frente y jaló suavemente el suéter de su maestra. Con sus manitas, aún torpes e inseguras, firmó una breve frase: «Eres una buena maestra». «Me gusta mucho esto». Luego corrió de vuelta a su asiento con una sonrisa a la que le faltaba un diente de enfrente, y Haven se quedó inmóvil por un latido, teniendo que voltear hacia la ventana un momento antes de poder continuar con la lección, porque hay palabras sencillas de gratitud que una persona puede esperar toda una vida para recibir. Al final de la clase, después de que los niños salieron corriendo a reunirse con sus padres, Franco se acercó a Felipe,
quien observaba a Haven acomodar cada silla cuidadosamente en su lugar. El hombre mayor apoyó una mano en el hombro de su joven jefe, y finalmente pronunció las palabras que había cargado dentro de sí durante 3 semanas. Si su padre todavía estuviera vivo, no diría mucho. Era un hombre de pocas palabras, igual que usted. Solo miraría este salón, miraría a esa chica, y luego lo miraría a usted, y diría una sola cosa: por fin volviste a casa. Una semana después, llegó una carta escrita a mano a la oficina de Philippe. Era de Trevor Ashford, escrita desde algún lugar lejos de Nueva York, pidiendo permiso para regresar y testificar ante el fiscal federal, para poder enmendar su parte en lo que había sucedido. Pero esa es una historia para otro momento. Nuestra historia de hoy terminará aquí, dentro de ese salón de clases iluminado por el sol. Y damas y caballeros, si han viajado con esta historia hasta este momento, entonces quizás también han reconocido lo que una humilde mesera de Brooklyn le enseñó a las 6 familias más poderosas de Nueva York. Que la verdadera discapacidad nunca estuvo en la persona que no podía escuchar. Vivía en aquellos que tenían oídos perfectamente sanos y, aún así, se negaban a escuchar. En aquellos que tenían ojos y, sin embargo, miraban directamente a través de otros seres humanos como si fueran paneles de vidrio. Respetar a otra persona no siempre es un acto grande o heroico. A veces es simplemente voltear hacia ella, mirarla directamente a los ojos, y esperar con paciencia mientras habla en el idioma que le pertenece. Y hay una verdad más. Como el cuarto que ese hombre poderoso mantuvo cerrado durante 15 años. La parte de nosotros mismos que enterramos para complacer a otras personas, para parecer fuertes, para parecer aceptables, tal vez sea la parte más hermosa y la que más merece vivir. No esperen hasta que su vida esté a punto de terminar para encontrar el valor de abrir esa puerta. No sabemos cómo los ha hecho sentir esta historia. Tal vez han conocido a alguien como Haven, o a alguien como Pearl. O tal vez ustedes también han mantenido un cuarto cerrado con llave en algún lugar dentro de su corazón durante muchos años. Por favor, compartan lo que sienten desde lo más profundo de su corazón en los comentarios de abajo. De verdad esperamos escuchar cada una de sus historias, porque cada comentario es una pequeña luz que ayuda a que las historias de bondad viajen más lejos. Si la historia de hoy les tocó el corazón, por favor denle like a este vídeo y compártanlo con alguien que crean que más lo necesita escuchar. No olviden suscribirse a nuestro canal para que cada día puedan escuchar más historias significativas sobre la humanidad, la bondad, y el bien que todavía existe a nuestro alrededor. Les deseamos de corazón, a ustedes y a sus familias, abundante salud, una vida llena de alegría, días de paz, y serenidad duradera en sus corazones. Nos despedimos por ahora, y esperamos verlos de nuevo en el próximo vídeo.